seguidores de la página Pulse Sport Más. Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Qué gusto, qué placer saludarle. Aquí ya estamos en la cancha del Sport Guiarandá para lo que va a ser este partido entre el equipo Sportivo Guiarandá, el cuadro local, el actual campeón, sí señor, el campeón vigente de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol y el subcampeón departamental, así que va a estar en acción, fecha número 3, campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá. Hoy recibe a su similar de Sport San Nicolás, así es que ya todo listo, todo preparado para lo que va a ser esta cobertura deportiva. Ya la gente que va ingresando también se va acomodando para lo que va a ser este encuentro. Ya voy saludando a los compañeros, a Vicente Paniagua. ¿Cómo te va, Vicente Paniagua Ruiz? Muy buenas tardes, bienvenido a esta cobertura. Muy, pero muy buenas tardes, querido compañero Blas Antonio Jiménez, y así también a los otros compañeros que están acompañando ya desde cerca aquí en la cabina, como siempre en la cancha del Club Sportivo Guiarandá, donde estamos ya instalados para el partido que se viene en la categoría primera. Hoy el Sportivo Guiarandá que recibe al conjunto de San Nicolás, un clásico que se vive ya, que se va a estar jugando aquí en la cancha del Club Sportivo Guiarandá en la Liga Deportiva de Iribucuá. Tercer partido de este compromiso que va entonces hoy Sportivo Guiarandá, que recibe al San Nicolás. Sí, señor, asimismo ya se viene el fútbol, señoras y señores, aquí dentro de instante. Ya voy saludando también al otro compañero, ya se encuentra Ariel Acuña, también para lo que va a ser este encuentro, para este partido entre Sportivo Guiarandá, Sport San Nicolás, la propuesta aquí a través de Pulse Sport Más. ¿Cómo te va, Ariel Acuña? Muy buenas tardes, bienvenido a esta cobertura. Buenas tardes, Blas, Vicente, a todo el equipo de Pulse Sport Más y a toda la gente que por cierto ya está prendida seguro a la transmisión directo desde el canal oficial por YouTube. Así que bueno, ya está por ingresar el equipo del conjunto de Guiarandá, Blas Antonio. Sí, señor, muchas gracias, Ariel Acuña. Señoras, señores, ingresan en este preciso momento el cuadro albirrojo, el campeón vigente de la Liga Deportiva de Iribucuá, el subcampeón departamental. Aquí está Sportivo Guiarandá, hoy capitaneado por Fabio Caballero. Ya está el elenco local, Vicente Paniagua. Ya pisa el gramado de juego el equipo del Sportivo Guiarandá. Sí, señor, con el aplauso de la gente, de su público correspondiente, que el Sportivo Guiarandá tiene muchos públicos, ya recibe entonces a sus jugadores aquí en la cancha, en su propio domicilio, ingresa ya los jugadores, y qué gusto de poder verle, observarle ya un ex Olimpia. Estamos hablando de Fabio Caballero, que nada más y nada menos está vistiendo la casaca número 10 y el capitán del conjunto del Sportivo Guiarandá, Blas Antonio. Sí, tal cual, Vicente Paniagua. Voy rápidamente con Ariel Acuña. Él ya tiene la formación del profe Víctor. Víctor Candia, hoy de vuelta también. Como cabeza de este equipo, como DT, como director técnico, así que escuchamos atentamente el onceno titular del señor Víctor Candia. Sí, señor, vamos con el 12, el arquero que es Guido Colmán, el 11 Augusto Barrios, el 3 Michel Ortega, el 5 Diego Prieto, el 17 Luis Luján Paredes, el 8 Michael Morel, el 10 el capitán que es Fabio Caballero, el 6 Giovanni González, el 16 Mateo Nicolás, el 15 Ismael Cuevas y el 9 Alan da Silva. Perfecto, Ariel Acuña. A ver también la formación, el onceno ideal que hoy prepara Marildo Zárate, el cuadro de San Nicolás. A ver cómo va a salir a la cancha. Sí, señor. El 12 es el arquero Daniel Benítez, el 18 Aníbal Lescano, el 15 Ricardo Lescano, el 6 Derly Fernández, el 11 Miguel Cabrera, el 16 Augusto Sanabria, el 8 Cristian Fonseca, el 7 Sergio Cubilla, el 10 Cristian Ortiz, el 22 Adrián Guzmán y el 2 Hugo Sanabria. Muy bien, gracias, Ariel. Voy con Vicente de vuelta para analizar lo que puede dejar, lo que puede ser este compromiso. Obviamente duelo de equipos, como siempre, protagonista dentro del campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Y uno de ellos es el actual campeón, el vigente campeón de la Liga de Iribucuá. Estamos hablando del Sportivo Guiarandá y el subcampeón departamental. Así es, escuchamos el análisis previo ya de lo que va a ser este compromiso con Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, mucho gusto, con mucho gusto. El Sportivo Guiarandá, que seguramente va a estar queriendo mantener esa posición y esta postura también, que ha comenzado ya con el pie derecho, ganando
una máxima diferencia ante el conjunto de Sport Unido. Y después, ya entre el compromiso de Santa Isabel, el partido donde estuvo jugando de afuera, ganaba también por el resultado de 2-0. Y hoy, que va a estar recibiendo su tercer partido jugando de local ante el conjunto de Sport San Nicolás. Y por otro lado, el conjunto de Sport San Nicolás, que también ha empezado con el pie derecho jugando de local, ganando por la mínima diferencia 1-0 ante el Sport Uribucua. Y después el segundo partido el domingo pasado, que estuvo visitando al conjunto de Ubupona, ese resultado que salió entonces a favor, perdiendo por 1-0 ante Ubupona. Y hoy, que seguramente va a estar apostando ya de poder ampliar ya ese resultado y, ¿por qué no?, de ganar. Y entonces se viene un partidazo, un clásico que nosotros siempre dominamos, de compañía que tenemos aquí en nuestro distrito de Grubucuá, en la Liga Deportiva de Grubucuá. Frente a frente hoy el Sportivo Orendá, que recibe entonces a su elenco el conjunto Sport San Nicolás. Ahí vemos en las imágenes el ingreso oficial también de la terna arbitral. Justamente entran encabezado por el señor Alberto Aguilar. Y vamos a conocer también acá con Vicente Paniagua quienes integran también los jueces, quienes van a impartir justicia en esta tarde de fútbol. Sí, señor, la terna de Yataití, que está viniendo a impartir justicia, perteneciente a la Federación de Fútbol. Entonces también a los árbitros, en este caso el árbitro principal, que va a ser el señor Alberto Aguilar, la línea 1, que va a ser el señor Antonio Florentín, y la línea 2, el señor Matías García. Perfecto, ahí posan para la gráfica cuando en este preciso momento ingresa el conjunto albiverde, ingresa Sport San Nicolás, ya los dos equipos dentro del gramado de juego. El Sport San Nicolás capitaneado por el número 6, Derlis Fernández, uno de los jugadores de experiencia también que tiene en su esquema el profe Marildo Zárate. Hoy va a jugar entonces con el brazalete capitán y va a ser uno de los zagueros centrales en el conjunto del Sport San Nicolás. Ahí va a posar también para la gráfica, señoras, señores, se viene fútbol. Bienvenido también a toda la gente que ya está prendida a Pulse Sport Más en diferentes puntos del país y hasta inclusive también desde el extranjero. La gente ya está prendida, la gente ya está compartiendo con nosotros y de hecho también va a estar participando, me imagino, ahí dando me gusta. Así también se van a ir suscribiendo a la página de Pulse Sport Más, a nuestro canal de YouTube, y también, ¿por qué no?, va a escribir ahí, va a participar y va a compartir con nosotros esta transmisión y un partido que promete bastante, como ya lo ha analizado Vicente Paniagua Ruiz. Y ahí se saludan, justamente lo convocan a los capitanes. El capitán por el lado de Arendá, me decías, Vicente Paniagua Ruiz. Fabio Caballero, exjugador de Olimpia y que ha participado también en varios clubes, otros clubes. Estamos hablando de Intermedia, y hoy que fue llamado entonces para venir a jugar con la camiseta nada más y nada menos con el Sportivo Orendá en la Liga Deportiva de Grubucuá. Y por el otro lado, el capitán Derlis Fernández, que fue un jugador extraordinario que tiene también la defensa del conjunto de San Nicolás el año pasado, que estuvo vistiendo esta misma camiseta, y hoy por hoy también esta temporada que va a estar haciendo lo mismo, y hoy que es el capitán del conjunto albiverde. Estamos hablando de Derlis Fernández con la casaca número 6. Señoras y señores, se prevé también un minuto de silencio porque justamente la mamá justamente de Fabio Caballero falleció el viernes, tengo entendido, así la información que hemos manejado, Vicente Paniagua, y está programado un minuto de silencio. Veremos si es que se otorga ese minuto. Entonces, no, ya autoriza el árbitro, sí señor, mueve la pelota Sportivo Arendá, arranca la fecha número 3, campeonato de la Liga Deportiva Grubucuá de Fútbol, aquí frente a frente, Sportivo Arendá, Sport San Nicolás, aquí a través de Pulse Sport Más. Aquí tiene la pelota San Nicolás con Sanabria, adelanta la pelota, aquí la primera carga, está atento el arquero Guido Colmán se queda con la pelota. A ver qué indica el árbitro. Ya da algunas orientaciones, mi querido Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, que los jugadores no protestan al árbitro principal. Eso es lo que indicaba, que no me protesten,
que yo sé lo que hago. Entonces eran las advertencias a los jugadores, especialmente a los de San Nicolás que protesta en esta ocasión, y los de Buponac, lo de Villarendaque, mejor dicho, que piden también posición prohibida y que ya lo maneja el arquero, que es el número 12 del conjunto albirrojo. Muy bien, voy saludando también al compañero Pabli, que está trabajando a full en la parte técnica. Ahora ya sí tiene tiempo para poder saludar también a todos los seguidores Pulse Sport Más. Bienvenido, Pabli, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Blas Antonio Jiménez, y también para Vicente Paniagua. Ya estamos de vuelta para este compromiso, y yo estoy en la parte de voz comercial, así es que ya vamos agradeciendo ya enseguida a la lista de auspiciantes. Compañeros, muchísimas gracias antes que nada para todos los auspiciantes que estamos teniendo para el día de la fecha. Perfecto, muchas gracias. Ahí está entonces el saludo también. Habrá lateral ofensivo, corresponde para el conjunto visitante, es para el conjunto del Sport San Nicolás. Para cumplir se va el número 11, lateral izquierdo. Estamos hablando del jugador del Sport San Nicolás, Miguel Cabrera. Ya juega Cabrera, pelota para su compañero. Otra vez la devolución para Cabrera. Se muestra Fonseca. Pelota, a ver, sobra la pelota y ya está la marca por parte del lateral derecho de Vigarendá. Barrios lanza el pelotazo largo, muy fuerte el envío. Ya no pudo controlar, entonces ya está en la mano. O va a jugar con el pie, en este caso el arquero Daniel Benítez. Va a sacar largo. Arriba la pelota. Ortiz que baja. Queda para Fonseca. Fonseca para San Nicolás. Se levanta. Cambio de frente. Queda para Cabrera. Cabrera juega. Pelota para Ortiz. Cubilla ahora participa también el número 7. Ahí está Cubilla. Sergio con el esférico. Habilita a Cabrera. Avanza San Nicolás. Punta izquierda. Ahí está Cabrera. Fuerte y firme la marca aquí por parte del número 8 del conjunto albirrojo. Es Michael Morel. Va a ser servicio manual. Bueno, se juega con todo este arranque de partido. Vicente Paniagua Ruiz. Buena llegada hacia un costado del conjunto de San Nicolás con Cabrera, que tiene uno de los rapiditos. Y buena intervención. Estamos hablando de Michael Morel, tratando de sostener esa contraataque que ha producido el conjunto de San Nicolás para la salida y tranquilidad del conjunto albirrojo. Habrá salida para el conjunto albirrojo. Bueno, agradecemos a Despensa y Carnicería Alemando, la familia Almada Silva. Recarga líneas telefónicas, sección de carnicería, ferretería, golosinas, bebidas y muchísimos más. Te esperamos a pasos del Colegio Nacional Vigarendá. Despensa y Carnicería Armando. Guido Colmán, el portero, lanza el pelotazo largo, arriba el esférico, lucha da Silva, baja, a ver, llega Luis Luján, habilita aquí al jugador Cuevas, avanza Vigarendá, costado izquierdo. Nico Mateo pierde la pelota, la posición del balón ahora queda para el jugador de San Nicolás. Firme la marca del debutante también Vicente Paniagua en el conjunto albirrojo. Michel Ortega saca un costado. Sí, señor, bien por la defensa y bien también por el debutante Michel Escobar, que no se quiso complicar en esta ocasión y quita una pelota ahí hacia los costados que va a ser lateral, que corresponde al conjunto de la visita. El servicio que ya se cumple, pelota para Lescano. Ahora Sanabria, mano dice el árbitro, el señor Corea Aguilar. Y va a ser tiro libre. Tiro libre cerca del medio campo, corresponde para el conjunto visitante, que va a tener esta posibilidad de poder cargar. Ahí acomoda el esférico Cristian Fonseca, casaca 8 para él. Acomoda y se perfila para su zurda. Va a levantar el centro. Se forman las parejitas ahí dentro del área del conjunto albirrojo. Fonseca para cumplir. Ahí está el centro, media altura, fácil para la tarea defensiva. Y aquí da Silva. Sufre la falta, le agarraron al centro delantero. Va a corresponder tiro libre para Vigarendá. Sí, señor. Y falta de Sanabria en esta ocasión entonces con el número 9, William, que no pudo zafarse de esa marcación porque Sanabria le tenía sostenido a William. Y este que es producto de una falta, tiro libre que va a corresponder al conjunto local. Y me parece que tengo entendido que va a encargar el señor Fabio Caballero, que lo deja ahora para su defensa también Michel Ortega. Ortega para cumplir. Tiro libre para Vigarendá. Ahí está el centro, pelota arriba, Nico Mateo que lucha, baja para Da Silva, atención. Media golea la pelota que queda por ahí para Cuevas. Reclama Uxay, la gente de San Nicolás. El asistente no levantó el banderín, sigue el peligro ahí, avanza. Ahora retrocede Cuevas, pelota para Luján. Nico Mateo corre, pica Nico, vamos a ver si alcanza, alcanzó nomás bien el centro por abajo, está bien ahí la defensa. Ahora sí, el asistente también ya levantó el banderín, es decir que estaba totalmente anulado el avance, pero fue bastante buena este avance hacia el costado izquierdo del conjunto de Vigarendá, Vicente Paniagua. Sí, señor, bien por Paredes y Nico Mateo que gana la posición entonces, que lo pudo cruzar,
pero el asistente 1 dice que ya estaban ambos en posición prohibida y que va a corresponder salida para el conjunto de la visita. Habrá lateral para el conjunto albiverde. Regresamos a compañía del amigo del señor Concepción Caballeros, servicio de traducción de las 24 horas en toda la zona de San Antonio y Cantillo. Además, encontramos en nuestro local con el trabajo de los Ahí está Fonseca que quería, Ortiz también. El árbitro dice que hubo falta allí. La falta fue del atacante en perjuicio del defensor. Habrá salida. El que sufría la falta era el jugador Augusto Barrios. Le duele la parte del rostro a Augusto que sufrió la falta y el tiro libre en su salida. El arquero que ya lanza, el pelotazo busca a Da Silva. El centro delantero que lucha aquí, gana Fonseca. De rebote queda para Luis Luján. Este es Luján, cubre la pelota. Ya salió el esférico, habrá lateral. Pelota que corresponde para el conjunto local. El partido está 0-0 en estos primeros minutos de juego. Sí, señor. Un partido muy parejo hasta este momento. Por un lado, del Deportivo Arandá saliendo a buscar por lo menos sostener la pelota. Y el conjunto de San Nicolás que trata de lanzar la pelota como puede. Y buscando en este lado a Ortiz y a Fonseca en este caso, que son más rápidos que tiene el conjunto. Y estamos hablando también de Cubilla en estas ocasiones que pican muy bien el conjunto de San Nicolás. Todos los partidos programados, los 6 compromisos se juega en este momento. Los 7 digo bien, sí, porque son ya 14 equipos Vicente Paniagua. Entonces los 7 partidos programados, porque hay un partido también por interserial. Por eso los 7 compromisos se juegan en este preciso momento. Avanza Villarenda, va Cuevas. Levantó ya el banderín el señor Antonio Florentín, que es el asistente 1. Levantó el banderín, es decir que la jugada otra vez no valía Vicente Paniagua. Sí, señor, y qué buen pase de Michael Morel en este caso, que lo ve adelantando a Ismael Cuevas. Y esto que hace Ismael Cuevas, adelantándose un poquitito, escapando de la marca también de Fernández, nada imposible de Fernández, entonces mano a mano con el arquero y el asistente 1 que indica que estaba en posición prohibida. Y aquí tiene la pelota San Nicolás. Bueno, agradecemos también a Comercial Santa Elena de la familia Báez Martínez, sección de despensa completo, ferretería, materiales de construcción completito, además sección de carnicería, carnes de la mejor calidad. Estamos en el centro mismo de Arendá, Comercial Santa Elena. Aquí sale el equipo Alberrojo con Michael Morel. Michael retrocede con su portero. Aquí saca como puede Guido Colmán, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, presiona Luis Luján, queda para Nico Mateo, aquí le gana Lescano, sale Lescano, corre con el esférico, costado derecho, avanza San Nicolás, ahí está Aníbal Lescano, intenta cruzar el centro, pero bloquea la defensa y queda para Cuevas. Este es Cuevas, Fonseca en la marca, sigue Cueva, gana el de Villarenda, termina con falta. Sí, señor, aplica la ley de la ventaja, ahora sí, se cobra la otra falta, en este caso Vicente Paniagua. Aquí hubo doble falta y ahí le reclama también al señor Alberto Aguilar, que cobra la infracción y creo que sí, castiga también con la tarjeta al número, al número 6 sería. No, al número 11, Cabrera en este caso, que está haciendo el primer amonestado el conjunto de San Nicolás por esa dura entrada ante el número 6. Ante el número 6 estamos hablando de Giovanni González del conjunto del Deportivo Arendá. Me parece que viene de tener la pelota y este Cabrera que le viene a chocar con todo y recibe la primera amonestación. Entonces Cabrera para el conjunto de San Nicolás. Bueno, para Cabrera entonces Vicente Paniagua, porque el árbitro ahí frente a Derlis Fernández mostró la tarjeta, por eso me confundí. Realmente yo pensé que era para Derlis Fernández, porque ahí le miró y bueno, enfrente de él le sacó la amarilla. Entonces es para el 22. Bueno, vamos a anotar. No direccionó en este caso. Tenía que llamar por lo menos a individualizar al jugador en cuestión y mostrarle la tarjeta, pero esta vez solamente lanzó arriba la tarjeta. Y bueno, la amonestación es la primera tarjeta del partido, Vicente Paniagua Ruiz. Para el número 11, Miguel Cabrera, tengo entendido, Blas Antonio. Fernández se acercó solamente para protestarle al árbitro en este caso, por esa falta, por esta... Me parece que tengo entendido también por la primera tarjeta de amonestación que había sacado el árbitro, pero para mí entender que fue Cabrera, que venía en la disputa de esa pelota y chocando con el jugador. Estamos hablando de Giovanni. Bueno, pelota arriba, Da Silva el que cae sin falta, dice el árbitro. Ya le gana en esta lucha
Queda para Sanabria. Sanabria para Sport San Nicolás. Pisa el esférico. Aquí está Sanabria. Augusto que lanza. Busca a Ortiz primero. El defensor Michel Ortega gana en las alturas. Queda aquí el rebote para el jugador Giovanni González. Falta, dice el árbitro. A ver, es para el Sport San Nicolás. En su defensa todavía va a corresponder tiro libre. Sí, señor, y en esta ocasión entonces es para el conjunto de San Nicolás. Fernández que disputaba el balón con William en este caso, y William que no ha llegado a disputar con la pelota. Entonces Fernández recibe la peor parte y que va a ser entonces tiro libre que corresponde al conjunto de la visita. Derlis Fernández, el capitán del Sport San Nicolás, para cumplir. Ahí está el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo, complementa sacando a un costado Michel Ortega. Pelota que queda aquí para el Sport San Nicolás que lucha. Casaca 22 es Adrián Guzmán. Aquí avanza con el jugador Fonseca. Fonseca. Ya está la marca por parte del jugador Cuevas. Después la falta fue de Fonseca. Y el tiro libre para Villarenda en su salida. Agradecemos a Compasa Villarenda de la familia Silva López. Combustible al mejor precio, lubricantes y también Mini Market. Te esperamos enfrente mismo del tinglado de Villarenda, horario de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Aquí para sacar el zaguero central Ortega, pelota arriba, Michel. Ahí está, lucha da Silva, termina ganando Derlis Fernández. Aquí queda para Ortiz. Juega Cubilla, busca a Ortiz de vuelta. Aquí el golpe de cabeza defensivo. Fabio Caballero baja, pelota para Nico Mateo. Este es Nico, juega hacia atrás para conservar también la posición del balón con el jugador, el zaguero central Diego Prieto. Sale Prieto con el jugador Cueva, presiona bien San Nicolás en el medio terreno. Aquí recupera Sanabria. Sanabria juega hacia atrás con Aníbal Lescano. Este es Aníbal, Augusto Sanabria. Ahora se apoya otra vez con el jugador Aníbal Lescano. Lucha Aníbal, la presión es de Cuevas. Le termina cometiendo falta. Habrá tiro libre en su salida para la visita. Agradecemos a Despensa y Carnicería Daisy Mariela. Bazar completo, ferreterías, servicios de Equipagos. Y también contamos con venta de productos de limpieza en general. Te esperamos enfrente mismo de la radio Villarenda. Comunicaciones, Despensa y Carnicería Daisy Mariela. Tiro libre para el conjunto albiverde. Con Vicente Paniagua marcamos el tiempo de juego y marcador de este partido. 12 minutos de la primera etapa, 0 para el Deportivo Bernal, 0 para el conjunto de San Nicolás. 0-0, primer tiempo de partido. Ya nos aproximamos a los primer cuarto de hora de este compromiso que está 0-0. Aquí Augusto Barrio gana muy bien Augusto a su marcador. Se frena ahora, a ver con quién juega. No hay prácticamente hombre que se estaba desmarcando, tuvo que retroceder con el jugador Morel. Ahora participa Giovanni González, falta de Giovanni, dice el árbitro. Habrá tiro libre, partido con mucho corte también, partido muy luchado, Vicente Paniagua. Sí, señor, y es lo que están jugando los jugadores, medio que tienen miedo de por lo menos tener la pelota, y cada pelota disputada trata de poder pegarle de la mejor manera, pero no lo consigue entonces llegar y produce entonces de manera impactada la falta que hace. Estamos hablando del Deportivo Arendá que todavía no la consigue dominar, y por otro lado el San Nicolás que también les cuesta tener por lo menos en el medio campo del juego, no puede pasar de esas marcaciones que digamos. Avanza San Nicolás de vuelta con Aníbal Lescano. Vienen en la marca Prieto. Ahora complementa Ortega con golpe de cabeza. Saca media. Queda aquí para Sanabria. Levanta el centro. Golpe de cabeza otra vez de Prieto que gana en las alturas. Ahora cambio de frente de el jugador Cabrera. Levanta ahora el esférico. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Cuevas. Este es Cueva. Tiene la pelota Villarenda. Retrocede. Se apoya ahí con su portero. Ahora saca Guido Colmán. Pelotazo largo. Golpe de cabeza del zaguero central Ricardo Lescano. Habrá lateral ofensivo para Villarenda, costado izquierdo. Agradecemos con Da Silva. Voy contigo, Pabli. Agradecemos a RM Construcciones de Roque Martínez. Realizamos todo tipo de obras. Contactos al 09. Construyendo con calidad y garantía. RM Construcciones. Bueno, aquí no hay precisión en el pase del jugador de San Nicolás. Habrá salida para el conjunto de Sportivo Villarenda que va a salir desde su campo. Agradecemos también al ingeniero Paul Lávalos y familia. Está respaldando fuertemente el trabajo de Pulse Sport Más y también apoya fuertemente al Sportivo Villarenda. Agradecemos también a DIC San Isidro, servicios de equipagos, depósitos al Banco Bueno y Familiar, y también extracción de tarjeta BNF, cobro por QR. También servicios
de pagos de cuotas. Agradecemos a DIC San Isidro. Aquí tiene Morel, se complica Villarendá en su salida. Viene la marca Augusto Barrios. Saca Barrios 11-1 de los costados. Corre Da Silva, primero llega Fernández en la marca. Queda Cabrera con el esférico. Cabrera se equivoca. Entonces va a ser pelota que corresponde para el conjunto albirrojo en estos primeros minutos de partido. Estos primer cuarto de hora que ya se va cumpliendo. Para esta reposición está Augusto Barrio. Da Silva que lucha. Pelota que queda, pero ya salió. Sí, señor. Adrián Guzmán quería, pero se le fue. Habrá lateral, corresponde para el conjunto local. Sí, señor. Y esta vez Augusto Barrios, que se acerca entonces para la ejecución. Y poca participación hasta este momento. Estamos hablando del número 9, el atacante. El primer debutante que tiene el conjunto deportivo Villarendá. Poca participación hasta este momento del jugador Alan Da Silva, que hasta este momento ha luchado por lo menos con la defensa, que todavía no la consigue bajar ninguna pelota, ni peinar ninguna pelota, y eso que seguramente les cuesta todavía por lo menos llegar hacia los costados al Deportivo Villarendá. Nico Mateo atropella, Nico cabecea, pelota a ver para Cuevas, pero anticipa muy bien Ricardo Lescano. Aquí queda para Ortiz, lucha Cubilla ahora. Este es Cubilla, casaca 7, Sergio Cubilla con el esférico, se frena. Avanza San Nicolás. Pelota para Augusto Sanabria, se acomoda, se perfila, remata al arco. Qué cerca pasó aquí, probó el número 16, Augusto Sanabria. No pasó lejos del arco de Guido Colmán. Sí, señor, y ese remate de Sanabria también, que pudo rematar desde la media distancia, y la pelota que fue picando entonces primeramente del arquero. Estamos hablando de Guido Colmán, que llegó a tocar por lo menos con el dedo entonces, y ese producto que fue que va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto de San Nicolás. Bueno, el arquero rozó entonces el balón por el brazo, por la mano del arquero, y va a ser córner. Sergio Cubilla para levantar el centro. Se va armando de vuelta las parejitas dentro del área de Villarendá. Cubilla para cumplir. Autoriza el árbitro. Centro arriba con los puños. Excelente la respuesta del arquero. Queda media aquí Lescano que atropella. Bueno, no pasó nada. Terminó la jugada el número 18, Aníbal Lescano, y habrá salida para Villarendá. Bueno, tengo resultados, Blas Antonio, de la categoría sub-20 que ya culminaron. En este caso, Nueva Estrella empató 2-2 con 2 de Mayo. El Sport Unidos igualó 2-2 con Santa Isabel. El Sport 3 de Febrero perdió de local por 4-0 ante Cerro Verde. Después igualó Sport Nacional con 24 de Junio San Juan. El Sportivo Iribucuá cayó de local por 1-0 ante Gupuná, y después el partido de acá que fue de 0-0 entre el Sportivo Villarendá y San Nicolás. También el resultado entre San Isidro y Agrícola. San Isidro ganó por 1-0. Perfecto, muy amable Pabli, las informaciones también que estamos compartiendo con todos ustedes, y la categoría principal que se están jugando, como habíamos ya mencionado, los 7 partidos que fue programado justamente para el día de la fecha. Fabio Caballero saca pelota, a ver. Cabrera dejó esa pelota para que se escape, para que se pierda afuera. Habrá lateral que ya se cumple también. Augusto Barrios saca un costado como puede. Habrá lateral en zona ofensiva para el Sport San Nicolás, que va empujando. Sí, señor, y esta vez Barrios, que se apura un poco de poder rechazar la pelota, porque tenía ahí de cerca también, estamos hablando de Giovanni, que le pedía la posición, pero él no se quiere complicar y lo quiso reventar sacando entonces afuera. Aquí se tiró. A ver, el árbitro. Sí, Ortiz, el que quiso engañar al árbitro, está cerca de la jugada. Sí, claramente se tiró Vicente Paniagua. Sí, señor, y me parece que fue zafando también de la tarjeta de amonestación de Ortiz, porque se caía ahí en el área. Entonces el arquero Colmán, que pedía una falta, seguramente una pena máxima que sería penal, entonces, y por eso el árbitro le advierte: levántese. Amonestación verbal que recibe entonces en esta ocasión el número 10, Ortiz de San Nicolás. Perfecto, señoras, señores, a ver la banca de uno y otro equipo, Vicente Paniagua, y después para ir con el compañero Pabli también para seguir vendiendo. A ver la banca, quienes integran lo de Villarendá y también el Sport San Nicolás. Sí, señor, con mucho gusto la banca de expectativa que tiene el DT. Pablino Barrios para el conjunto de San Nicolás, 1, Edil Domínguez, con la 14, o mejor dicho, 5, Rodino Maquis, con la número 17, Richard Escobar, con la número 19, Ronaldo Pavón, con la número 9, Diego Martínez, con la número
que no tiene número. Sergio Santander, que tiene la banca de suplente del conjunto de San Nicolás. Y por el otro lado, el conjunto del Sportivo Arandá, 1, Edil Domínguez, con la número 14, Jorge Martínez, con la número 4, Eliezer Morales, con la número 18, Agustín Benítez, Álvaro Legal, la banca de expectativas de ambos equipos. Perfecto, arriba la pelota, ya se cobró la falta, habrá salida para Viarendá. Agradecemos a Despensa y Carnicería Lari de la familia Báez Velázquez. Bazar completo, sección de carnicería, primera calidad y bebidas. También sección de ropería, contamos ahí con ropas para todas las edades. Al lado mismo del Colegio Nacional Viarendá, Despensa y Carnicería Lari. Sportivo Viarendá que va a salir desde el fondo. Su portero Guido Colmán prepara para esta salida. Liga Deportiva Iribucó de Fútbol, fecha número 3. Aquí en vivo por Pulse Sport Más. Saludos cordiales a toda la gente que están compartiendo con nosotros. Arriba la pelota, saca como puede la defensa. Queda para Fabio Caballero. Devuelve con golpe de cabeza. Da Silva el que lucha. Sigue insistiendo Da Silva. Morel también que colabora. Queda para Fabio Caballero. Fabio que organiza. Aquí para Morel. Falta, sí señor. Levantó exageradamente la pierna. Tiro libre para Viarendá. Y ojo que Cabrera está molestado. Esta vez entró muy dura. Alguna pierna, mejor dicho, levantada. Y Michael Morel que logra conectar ese cabeza. Entonces, recibiendo esa dura falta que va a ser tiro libre un poquito cerca ya del arquero Benítez para el conjunto de San Nicolás. Se perfila Cuevas. Ismael Cuevas para su pierna derecha para este remate. No sé si va a buscar directo al arco o va a levantar el centro. Seguro el segundo. Va a levantar el centro. Veremos. Casaca 15. Ismael Cuevas. Dos hombres en la retaguardia, en la barrera, en el conjunto del Sport San Nicolás. Ahí el árbitro que está dando también alguna advertencia para que no se puedan tomar ahí dentro del área. Puede ser falta en ataque o pena máxima. Señoras y señores, tiro libre. Ahí le invita también a los que están en la barrera para que pueda dar distancia, porque con algunos pasitos va ganando, va achicando la distancia. Los de la barrera, ahora sí se autoriza. Cuevas levanta el centro, arriba la pelota, está el cabezazo. Qué cerca pasó, señoras y señores. Aquí ganó el zaguero central de Viarendá, Michel Ortega. Qué buen cabezazo de Michel Ortega. La defensa que aparece. Y sí, por supuesto que van a apostar por eso. Porque recordemos los altotes que tiene en la defensa. Estamos hablando de este cabezazo. El producto del número 3, Michel Ortega. Acompañado también de Prieto. Y en la delantera que está William también, que es uno de los altotes. Buen centro de Ismael Cueva. Y aparece el cabezazo que no pasó lejos del arquero Benítez. Bien Augusto Barrio aquí en la marca. Saca como puede. Pelota que sobra para el jugador Da Silva. Va Da Silva. Derlis Fernández otra vez. Gana en el anticipo, saca a un costado la pelota, habrá lateral para el conjunto visitante. Agradecemos a Vidrería 33.3 de Felipe Domínguez, colocación de vidrio para la puerta o ventana de tu comercio. Además, estamos teniendo material de primera calidad con el eslogan innovación y calidad en vidrios. Contacto al 0971-568-014, Vidrería 33.3. Arriba la pelota, lucha Da Silva. Otra vez Derlis Fernández. Esta vez saca con golpe de cabeza al córner. Habrá servicio de esquina para el conjunto albirrojo. Agradecemos también a la abogada Raquel González, también respaldando fuertemente la transmisión de Pulse Sport Más y también dando su respaldo al equipo del Sportivo Viarendá. Otra pelota quieta. Acomoda ese esférico, ese balón en el último rincón. Ismael Cuevas. Cuevas para levantar, ya autoriza el árbitro Aguilar. Ahí está el centro, media altura, atropella el jugador Prieto, sobra ahí el balón. Cabrera entró fuerte aquí y bueno, termina en el piso el jugador Prieto, mi querido Vicente Paniagua Ruiz. Sí señor, porque era una disputa de pelota que venía buscando entonces Prieto y sale con la pierna ahí de Fernández y a poco le comete una falta también, una pena máxima a Prietos en este caso, y después de ese rebote Cabrera que saca, entonces cómo puede esa pelota que se fue rebotando otra vez. Cuevas que va a hacer salida que corresponde al conjunto de San Nicolás. Va a salir el arquero Benítez.
A la gente que están viendo a través de YouTube, muchísimas gracias. Le invitamos a que puedan suscribirse también. Activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cuando hay transmisión de partido. Voy a leer los comentarios. ¿Cómo salió el partido entre Sportivo Uruguay y Uponal? Dice un comentario a Yanina Costa. Bueno, Uponal ganó por 1-0. Ya estuvimos pasando el resultado. Vamos a Nicolás. Excelente transmisión. Saludos desde Hernandarias. Dice Serflox, dice el usuario que está viendo también. Carlos Silva dice, increíble cómo estos partidos del interior llevan más gente que Tembetarí Nacional de Recoleta, que son de primera división, dice. Bueno, esta es la participación, entonces gracias al amigo Carlos Silva también participando en esta transmisión. Y bueno, a la gente que todavía no se suscribieron, a que lo hagan para que podamos seguir creciendo. Perfecto. Gracias a la gente que va compartiendo con nosotros esta transmisión. Fecha número 3, campeonato de la Liga Deportiva Guiribucoa de Fútbol. A ver, momentáneamente interrumpidas las secciones aquí, Vicente Paniagua, a ver qué pasó. Porque hay 2 pelotas dentro del campo de juego y eso es lo que autoriza el árbitro para que pueda sacarse una y para que pueda continuar. Ahora sí, Blas Antonio. Perfecto. Aníbal Lescano para cumplir el lateral derecho, el encargado justamente de los laterales. Aquí saca como puede, sobra la pelota, lucha Da Silva. Otra vez Fernández bien en la marca y va a salir otra tarjetita más. A ver, ¿para quién? Vicente Paniagua Ruiz. Me parece que esta vez va a ser para el número 10, Ortiz, que va a ser el segundo amonestado, que sería para el conjunto de San Nicolás ante la marca de Paredes, en este caso, que recibe un impacto, no sé si después de esa pelota también que viene a disputar, y Ortiz que le mete, no sé si es contrapierna o un codo, que está sentido ahí Luis Paredes en el piso. Bueno, algo que mejorar en el árbitro Alberto Correa Aguilar, un árbitro ya de mucha experiencia, en mostrar la tarjeta. Tiene que por lo menos individualizar, decirle por lo menos para vos la tarjeta. Darle una seña por lo menos para que nosotros y la afición deportiva presente pueda interpretar para quién, Vicente, porque así lanzar nomás a cualquier lado y en cualquier, no sé, para quién, entonces confunde un poco. Algo que mejorar, obviamente una crítica constructiva para el árbitro Aguilar. Sí, señor, totalmente de acuerdo contigo, compañero Blas Antonio, porque hace rato esa era la conjunción de la primera amonestación que mostró. En este caso era para Miguel Cabrera, que nosotros tenemos apuntado ya de color amarillo. En este caso confundíamos también con el número 22, Adrián Guzmán, y también con Derly Fernández, que me parece que fue también a exageración un poco del árbitro, que no mostró para quién era la tarjeta de amonestación. Y esta vez hizo la misma cosa. Los 2 jugadores estaban juntos y también sacó nada más la tarjeta de amonestación sin dirección de algunos jugadores. Y totalmente... Ahí mostró otra amarilla, no sabemos para quién. Para Luis. Bueno. Aparece amonestado entonces también. Amonestado, en este caso, Luis Luján Paredes, el lateral izquierdo que tiene el conjunto del Sportivo Arendá. Bueno, tercer amonestado del partido, el primer amonestado por el lado de Arendá, entonces lo de Luis Luján Paredes, Vicente. Sí, señor, primer amonestado, y el conjunto de San Nicolás, que tiene ya 2. Uno, Miguel Cabrera, y el otro, Cristian Ortiz. Bueno, agradecemos a RM Construcciones de Roque Martínez. Realizamos todo tipo de obras en la zona. Agradecemos al amigo Roque por el apoyo a esta transmisión. Arriba la pelota, Nico Mateo gana en las alturas. Sobra para que pueda luchar ahí Da Silva. Derlis Fernández prácticamente le montó ahí al jugador de Arendá. El árbitro no pita la infracción. Aquí la pelota que sobra para Morel. Lucha el volante del Sportivo y Arendá termina cometiendo falta. La falta fue de Caballero. Habrá tiro libre para el conjunto del Sport San Nicolás, cerca de la raya de la mitad del campo de juego, Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, y poca participación también del jugador de Olimpia, mejor dicho. Estamos hablando de Fabio Caballero, que todavía no ha conseguido el juego que él tiene. Sabemos la capacidad que tiene este jugador, que ha jugado ya en la primera división intermedia y caso aún que está jugando ya en la Liga Deportiva de Uruguay con la camiseta del Sportivo. No sé si todavía está esperando también el momento para que pueda mostrar la cualidad que tiene este jugador. Augusto Sanabria para cumplir. Ahí está el centro, el cabezazo. ¡Qué cerca pasó! Señoras y señores, aquí ganó Cubilla. El centro fue de Augusto Sanabria, el cabezazo del número 10. Y bueno, aquí llegó de vuelta
el conjunto del Sport San Nicolás. Y esta vez de la pelota parada, un buen centro de Augusto Sanabria y qué buena intervención también de Ortiz, ganándole la interpretación de los centrales que no aparecen esta vez entonces, y él que gana la posición, el cabezazo que se pierde entonces no muy lejos del travesaño entonces de Guido Colmán, que va a ser salida ahora que corresponde al Sportivo Guirendá. Bueno, señoras, señores, momento de tregua, pausa en el partido para la hidratación y nosotros seguimos también vendiendo, seguimos aprovechando esta pausa y agradecer a toda la gente que siempre apoya el trabajo de Pulses por Más. Agradecemos al restaurante Bori Bori del señor Víctor Lescano y familia. Las ricas comidas todos los días, buffet al mediodía y las ricas pizzas, hamburguesas, papas fritas y bebidas bien heladas en la noche en nuestro local. Además, contamos con un espacio para el festejo de algún acontecimiento especial que tengas. Estamos en el kilómetro 196 y medio, ruta 3, Arendá, restaurante Bori Bori. Agradecemos también al abogado Fernando Paniagua, asesoría jurídica generalizada. Vamos a ver el contacto de nuestro amigo Fernando Paniagua. El número es el 0975-581-033. Agradecemos también a la licenciada Lilian Silguero, respaldando fuertemente la transmisión de Pulses por Más y también dando su apoyo al equipo albirrojo en este campeonato 2025. Gracias a la licenciada Lilian Silguero. Agradecemos también a Acus Bodega del licenciado Freddy Acuña, frente mismo de la cancha del Sport Guarendá, las bebidas bien heladas y al mejor precio. Acus Bodega también con nosotros. Agradecemos a Don Lesca Comercial de la familia Lescano, bazar completo, ferreterías, bebidas, carnicería y mucho más. Te esperamos en nuestro amplio local en el centro mismo de Guarendá, Don Lesca Comercial. Bien, ya se va cumpliendo esta pausa, el 1 minuto de hidratación. Va a continuar el partido que está 0-0. Sportivo Guarendá 0-0 para el Sport San Nicolás, fecha número 3, campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá. Va a salir desde el fondo Guarendá con Guido Colmán. El portero va a sacar largo. Se negó a jugar en forma corta, se mostraba Ortega. Ahí saca la pelota Colmán, arriba. Ese balón, Derlis Fernández anticipa, queda para Caballero. Caballero juega hacia adelante, busca Giovanni. Sobra y recupera aquí Cubilla. Este es Ortiz. Ortiz, a ver, juega hacia adelante, avanza San Nicolás, peligro de gol, está bien en la marca el jugador Diego Prieto, si no estaba la definición de Gruzumán. Sí, señor. Error de Michel Escobar, que primeramente gana la posición y después aparece tratando de sacar la pelota y no la consigue. Este número 22 aparece robando esa posición, Adrián Guzmán, y Prieto, que viene llegando como puede sacando esa posición ganada de Guzmán. Entonces bien por Prieto, o si no iba a ser un remate directo al arco a Blas Antonio. Habrá córner, servicio de esquina, punta izquierda para el Sport San Nicolás. Se va Sergio Cubilla, acomoda la pelota para cumplir. Ahora sí va a cambiar el esférico. Ahí el árbitro también, que está probando el útil. Sí, todo ok. Cubilla para cumplir, casaca número 7 para él, Sergio Cubilla. Tiro libre de esquina para el Sport San Nicolás. Aguilar, que ya autoriza. Cubilla levanta media altura, atención. Caballero en la marca, otra vez. Sobra la pelota para Cubilla, ahí está Cubilla. Ahora sí lanza el pelotazo, el cabezazo. Gol. ¡Gol! Del Sport San Nicolás, San Nicolás, San Nicolás, señoras y señores. Con golpe de cabeza aparece el número 10, Vicente Paniagua, el que termina cabeceando en forma totalmente solo. Y el gol que encuentra Sport San Nicolás ahí, reclama lo del Sport Guarendá. Llega el tanto de la apertura. San Nicolás golpea primero. Sí, señor. Y primeramente la protesta de los jugadores del Deportivo Guarendá por esa mano que no ha cobrado también el árbitro. Y estaba solo, prácticamente nadie en la marca ante Cristian Ortiz y saca un cabezazo. Ni siquiera pudo elevarse entonces para poder conectar y nada, imposible para el arquero Guido Colmán, y aparece
Ganando entonces, abriendo el marcador 1-0 para el San Nicolás. Cristian Ortiz. Cristian Ortiz, casaca número 10. Golpea primero San Nicolás. Señoras y señores, a ver a los cuántos fue el gol Vicente Paniagua Ruiz. A los 34 minutos de la primera etapa. Bueno, aquí avanza de vuelta San Nicolás. Picó fuerte el número 11, Michel Cabrera. Entonces, ahora Miguel Cabrera en este caso. Entonces la salida es para el Sportivo Herendá, que está herido. Sale seguramente para salir a proponer también con Luis Aismar Paredes. Tiene la pelota Luis. Sigue con el esférico, tiene que soltar. Ahora sí, soltó el esférico para Nico Mateo. Nico Mateo retrocede. A ver la pelota para el jugador Prieto. Lanza con la pierna zurda. Baja Da Silva. A ver para Morel. Ahora participa el jugador, en este caso Giovanni González. Falta en perjuicio de él. Lo sufre el número 6. Habrá tiro libre ahí dentro del círculo central para Vigarendá. Sí, señor. Y esta vez Giovanni, que llega entonces para robar la posición y aparece echándole ahí en el piso, y es producto entonces de una falta, y aquí otra falta, y también que los jugadores, estamos hablando del Lescano, que se arroja en el piso también pidiendo una infracción, me parece que amonestación en este caso de parte de los jugadores del Deportivo Herendá. 36 minutos de partido. San Nicolás gana 1-0 al equipo local, al Sportivo Vigarendá. Señoras, señores, tiro libre para el conjunto visitante, que va a tener esta pelota quieta para sacar el zaguero central Ricardo Lescano. Se queda con el balón para cumplir. Ricardo levanta la pelota arriba al esférico. Ortiz, que gana. Va Cabrera. Aparece destapado el lateral. Viene la marca ahora Giovanni González. Sale Giovanni. Lleva la pelota el número 6. Va Giovanni, habilita a Da Silva, corre Da Silva, vamos a ver, lo gana su marcador, va Da Silva, avanza Vigarendá, peligro de gol, está el centro. Bien Ricardo Lescano, pero sigue presionando Vigarendá. Ahora sí, recupera en el fondo San Nicolás, saca como puede, pelota hacia adelante, corre Sanabria, aparece en la marca Luis Luján Paredes. Aquí en Palma sacando Prieto, aquí lucha Morel, era Nico Mateo, pelota que sobra. Aquí no pudo alcanzar Caballero. Sobra la pelota entonces. Otra vez Caballero recupera. Deja para Prieto. Prieto se apoya ahí con Ortega. Ahora Caballero. Cambio de frente ahí para el jugador Augusto Barrios. Caballero de vuelta. Lanza Caballero. Cualquier parte del centro entonces aquí. Pero recupera aquí Morel. Morel juega con Augusto Barrios. Aparece destapado Augusto. Avanza Vigarendá, se frena. Viene el enganche, el centro. Ahora arriba la pelota. Nico Mateo, que baja. Bueno, no leyó el 9 de Vigarendá, Alan Da Silva. Lo cierto que llega aquí el conjunto de Vigarendá. Agradecemos al abogado Fernando Paniagua, asesoría jurídica comercial completo. Contacto al 0975-581-033. Agradecemos también a la licenciada Lilian Silguero, respalda la transmisión de Pulse Sport Más y apoya al equipo albirrojo en este campeonato año 2025. Agradecemos también a Don Lesca Comercial, de la familia Lescano, bazar completo, ferretería, bebidas, carnicería y mucho más. Te esperamos en nuestro amplio local en el centro mismo de Vigarendá, Don Lesca Comercial. De a poco ya estamos entrando en la recta final de este primer tiempo, ya casi 39 de esta primera etapa. Tiro libre para Vigarendá, que busca el empate. Este es Ismael Cuevas frente a la pelota. Cuevas para levantar el centro arriba. Prieto desvía. Oportuno ahí el cruce por parte de Derlis Fernández, que rechaza el córner Vicente Paniagua. Sí, señor. Buena intervención, esta vez del capitán del conjunto de San Nicolás. O si no, era un mano a mano entre Michel Escobar y el arquero Benítez, que quítanse a un costado, que va a tener un tiro de esquina, que ya lo hizo rápidamente. Sí, ya juega en forma corta al centro, muy pasado. Sobra a todo. El balón que se pierde afuera también. Y va a ser salida para el conjunto del Sport San Nicolás, que va a salir desde el fondo. Sí, señor. Qué mala ejecución otra vez de Luis Luján Paredes, que está teniendo poca participación, que pierde esa velocidad que tenía anteriormente jugando con el Deportivo Herendá, que ahora tiene que mostrar muchas cualidades porque están también peleando otros puestos. Así es que falta... Yo digo, así como dijo el compañero Ariel, falta mucho trabajo más para este Deportivo Herendá, que recién está empezando este campeonato. Sí, señor. Aquí
termina en el piso. Derlis Fernández, le duele todo al número 6, el 16 en este caso, el volante central del Sport San Nicolás, tras ese cruce con Fabio Caballero. Sí, así mismo es Augusto Sanabria, que llega protestándole todo al árbitro principal, porque era de decir que le pisaba a Fabio Caballero, que el árbitro dice levántese y juegue. Corea entonces que le advierte al jugador, y que ahora tiene un lateral que va a cumplir rápidamente el conjunto deportivo Arenal. Aquí tiene Villarenda, pero ya pierde otra vez en forma rápida el esférico y sale Ortiz, el autor del gol. Ahí está Ortiz, pero desde ahí quiso sorprender al arquero Guido Colmán, que estaba retrocediendo, y ya sale el arquero Guido. Pelota que deja para Prieto. Prieto juega con Ortega. Este es Ortega, lanza el pelotazo largo, arriba la pelota. Otra vez Derlis Fernández gana en las alturas. Aquí del rebote queda para el jugador de San Nicolás, Fonseca. Fonseca que levanta arriba el esférico. Ortega sale de chilena, pudo sacar. Lujo incluido para sacar esa pelota. Caballero que lucha. Fabio Caballero, el capitán, gana Caballero, termina cometiéndole falta. Y el tiro libre que ya se cumple, señoras y señores. Reclaman la gente del Sport San Nicolás. Aquí presiona el jugador Sanabria. Pelota para Fonseca. Saca como puede Barrios. Arriba la pelota y se pierde afuera. Se reclama todo Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, y esta vez el jugador que me parece que están reclamando de San Nicolás, el jugador, el número 22, que cayó encima de su brazo, Adrián Guzmán. Y eso es lo que reclaman después de esa jugada también que ha obtenido el jugador Fabio Caballero, que ha ganado la posición, y después que se cae pidiendo una infracción. Y me parece que van a entrar los camilleros también a asistirle a este jugador. Estamos hablando de Adrián Guzmán. Sí, Guzmán, el que está en el piso, el jugador del Sport San Nicolás, tras ese cruce, ese encontronazo ahí con Fabio Caballero. Y ahí le termina sacando en la camilla entonces al jugador en cuestión, Adrián Guzmán. Y esto va a continuar entonces, señoras y señores. Gana Sport San Nicolás. La diferencia es mínima. El gol encontró Cristian Ortiz a los 34 minutos, ¿verdad, Vicente Paniagua? El tanto de la apertura. Sí, señor, a los 34 llegaba ese cabezazo entonces de Cristian Ortiz para abrir el marcador, que está ganando 1-0 el conjunto de San Nicolás. Este es Cabrera. Cabrera que lanza, busca a Ortiz, el autor del gol, juega con Cubilla. Retrocede con Cabrera. Pelota para el número 11. Aquí está Guzmán, saca Caballero. Aquí lucha el jugador Cuevas, termina ganando Lescano. Aquí está la pelota para el Sport San Nicolás con Sanabria. Sanabria juega hacia adelante, está Prieto en la marca, saca con la pierna zurda. Arriba la pelota, Derlis Fernández. Fonseca que quiere, pero sobra la pelota. Queda para Morel, avanza Villarenda. Este es Morel, juega hacia el costado izquierdo donde aparece Luis Luján Paredes. Cuevas, ahora queda para Morel. Tiene la pelota Villarenda. Este es Giovanni, juega hacia adelante. Atención. El cruce fue bastante oportuno por parte de la defensa, pero sigue presionando bien ahora Villarenda. Avanza con el jugador Nico Mateo. Ahí está Nico. Gana el servicio de esquina Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, y esta vez ocasiones llegada hacia un costado por Nico Mateo, que trata de por lo menos tener la pelota y después quitar ese centro, y aparece tratando de impedirle esa jugada, esa corrida que digamos Aníbal Lescano, y se fue rebotando por él mismo la pelota, que va a ser tiro de esquina para el Deportivo Arenal. Recta final de esta primera etapa, córner, servicio de esquina, punta izquierda para Villarenda. Cuevas para levantar el centro arriba, atención, sobra otra vez el esférico, termina sacando la defensa y queda aquí para el jugador Cubilla, Sergio Cubilla. Pelota para Ortiz, queda otra vez para Cubilla, ahora Guzmán termina también reclamando ahora el número 8, Alberrojo. Bueno, el árbitro creo que ya cobró también la falta, la infracción. Habrá tiro libre en su salida para el conjunto Alberrojo. Sí, señor, aquí llegó con la pelota adelantándose un poco para poder sacar el esférico entonces el jugador Michael Morel, y que lleva la peor parte después, creo que la parte de la rodilla, que fue impactado por el jugador Guzmán, y termina cayendo también. Y el árbitro no sé si va a cobrar un tiro libre a favor del Deportivo Arenal o que va a hacer salida que va a corresponder directamente
ya a los últimos minutos de esta primera etapa, Plaza Antonio. Señoras y señores, se calienta el partido. Aquí Michael Morel también el que sufre la falta. Y creo que termina, en este caso, perdonando al número 22, el que entraba muy fuerte aquí en esta acción, a Adrián Gruzman. Y bueno, no sé si va a poder continuar también lo de Morel, porque fue un choque bastante duro y creo que la zona afectada justamente es la rodilla. Voy contigo, Pablo Acuña, para seguir vendiendo, aprovechando esta pausa. Agradecemos a Despensa y Carnicería Armando la Familia, Almada Silva, recarga, líneas telefónicas, carnicerías, ferretería, golosinas, bebidas y mucho más. Te esperamos a paso del Colegio Nacional Vigarendá, Despensa y Carnicería Armando. Agradecemos también a Comería el amigo el señor Concepción Caballero, servicios de auxilio las 24 horas en toda la zona de San Pedro y Caninteyú. Además te esperamos en nuestro local con el trabajo de gomería. Contacto al 0982-476-685, Gomería El Amigo. Agradecemos también a Comercial Santa Elena, de la familia Báez Martínez, sección de despensa completo, ferretería, materiales de construcción con el mejor precio. Además, sección de carnicería con carnes de primera calidad. Comercial Santa Elena, frente mismo de la radio Vigarendá Comunicaciones. Bueno, ya se cumple el servicio, pelota que sobra aquí para Luis Luján. Avanza Vigarendá con Luis, ya pierde ante la presencia ahí de Fonseca. Fonseca adelanta la pelota, a ver para quién, para Gruzman. Lucha Adrián Gruzman, tiene la pelota Gruzman, termina en el piso. Sigue, dice el árbitro. Tiene la pelota Vigarendá con Augusto Barrios. Ahí está Barrios, pierde. Atención porque roba Ortiz, avanza San Nicolás. Va Gruzman, otra vez Barrios en la marca. El rebote queda para Gruzman. Avanza el cuadro albiverde. Termina ganando el córner. Sí, señor. La última jugada entonces que faltaba por Giovanni González. Y va a ser tiro de esquina que tiene a su favor el conjunto de San Nicolás. Primero en rebotar entonces fue por Giovanni González y va a ser tiro de esquina a favor del conjunto de la visita. Nos está encontrando los Albirrojo Vicente Paniagua. Creo que un primer tiempo que va quedando así, mucho por mejorar para la etapa complementaria. Sí, señor. No está apostando ahí en el medio campo. Estamos hablando de Caballero y también de Giovanni González. Viene el centro, media altura, atención. San Nicolás que quiere el segundo y fue lo último, señoras y señores. Termina esta primera etapa. El árbitro Alberto Aguilar dice hasta aquí esta primera parte. Termina con este marcador parcial. Sportivo Vigarendá 0, Sport San Nicolás 1. Sí, señor, y termina esta primera etapa. Y yo creo que es lo que pedían también los jugadores del Deportivo Vigarendá, que está sufriendo mucho de poder tener por lo menos en la pelota. Estamos hablando del medio campo ahí, que no aparece mucho. Fabio Caballero y con Giovanni González. Y tampoco frágil el jugador también. Estamos hablando del delantero, el atacante debutante que tiene el conjunto deportivo Vigarendá, Alan da Silva, que todavía no ha bajado ninguna pelota, ni peinado ninguna pelota, por lo menos de poder engañarle ahí en la defensa, que aparece todo robando esa posición. También Derly Fernández, de muy buena defensa que tiene el conjunto de San Nicolás. Y el San Nicolás que viene a pararse muy bien, después pudo encontrar con ese cabezazo de Ortiz también, abrir el marcador, ganar de 1-0, entonces es producto de que pueda hacer más el conjunto de San Nicolás en esta primera etapa. Y así se fue entonces de primera etapa de este tercer partido que está jugando aquí en la cancha del club Sportivo Vigarendá, ganando 1-0 el conjunto de San Nicolás. Bueno, nosotros queremos agradecerle a los auspiciantes que están formando parte en esta tarde con nosotros. Empezamos agradeciendo a Comercial Santa Elena, a la familia Báez Martínez. Muchísimas gracias por el respaldo en esta cobertura. Agradecemos también a Compasa Vigarendá, a la familia Silva López, al amigo Claudio. Muchísimas gracias a la señora Norma también. Compasa Vigarendá. Agradecemos también a Fran Sport, el presentador exclusivo de cada transmisión. Y por supuesto, muchísimas gracias al señor Francisco por ser presentador exclusivo de Pulse Sport Más. Bueno, nosotros agradecemos también aquí al abogado Fernando Paniagua. Muchísimas gracias. Como decíamos, asesoría jurídica generalizada con el amigo Fernando Paniagua. Agradecemos a Casa Alex, como siempre con nosotros también, el presentador exclusivo del resumen de cada partido. Entonces, Casa Alex, al amigo Alcides Mareco, muchísimas gracias también. Agradecemos
a Don Lesca Comercial, también con nosotros. Te esperamos en nuestro amplio local en el barrio Centro Vigarendá con el amigo Ricardo Lescano y familia. Muchísimas gracias a Don Lesca Comercial. Agradecemos también a la licenciada Lilian Silguero, quien está apoyando fuertemente la cobertura, y también al Sportivo Vigarendá en este campeonato. Agradecemos al amigo Augusto Barrios, donde te ofrece los servicios de juegos, Fortuna Juegos. Ahí podés contactarte con él también. Enseguida pasamos el número del amigo Augusto Barrios. Agradecemos también a ver por aquí a RM Construcciones también, al amigo Roque Martínez. Muchísimas gracias. Realizamos todo tipo de trabajo en cuanto a obra se trata. Y bueno, agradecemos también a DIC San Isidro, a la familia Martínez Morínigo, a Don Blas, a la señora Claudia. Muchísimas gracias también. DIC San Isidro, servicio completo en cuanto a pagos de cuotas, depósito en el Banco Bueno y también Banco Familiar, como así también retiro de dinero y pago por QR. Agradecemos a DIC San Isidro. Agradecemos al restaurante Boriborí también, las riquísimas comidas todos los días al mediodía, buffet, por supuesto en la noche también las riquísimas pizzas, hamburguesas, papas fritas y completito. También contamos con un espacio para cualquier acontecimiento que quiera festejarlo en el restaurante Boriborí. Agradecemos a la doctora abogada Raquel González también con nosotros. Muchísimas gracias por formar parte de esta cobertura. A la doctora abogada Raquel González Draquefort, muchísimas gracias. Agradecemos también a Vidrería 33.3 con el amigo Felipe Domínguez, 0971-568-014, para que puedas tener los servicios de Vidrería 33.3. Agradecemos también a Despensa Armando de la familia Almada Silva también con nosotros. Despensa Armando está a pasos del Colegio Nacional Vigarendá. Agradecemos también a Gomería el amigo Concepción Caballero también. Servicios de auxilio las 24 horas en toda la zona de San Pedro y por supuesto también del departamento de Canindeyú. Y bueno, nosotros hacemos una breve pausa y ya retornamos para la segunda etapa. Estamos viendo que mucha gente sigue conectado por nuestra transmisión en el canal de YouTube. Como habíamos mencionado ya un mes antes prácticamente, nos estamos mudando prácticamente al canal de YouTube por varios problemas que ofrece la página de Facebook, que ahora va a estar eliminando automáticamente las transmisiones en vivos después de 30 días. Entonces optamos por trabajar exclusivamente en el canal de YouTube y siempre pedimos a la gente también a que puedan suscribirse y poder acompañar los partidos de la Liga Deportiva de Irucuá de Fútbol, también otros compromisos que tengamos con Pulse Sport Más. Y bueno, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos para la segunda etapa.
Bien, ya retornamos para esta etapa complementaria. Ya volvieron los equipos. Ya está el equipo albirrojo, el Sportivo Vigarendá. Ya está también el equipo albiverde, el Sport San Nicolás. Se viene segundo tiempo de partido Vicente Paniagua Ruiz. Ya los dos equipos dentro del gramado de juego. Sí, señor eminente. Ya este comienzo del segundo tiempo tiene mucho por jugarse también. Por un lado, el Deportivo Vigarendá que está herido, que va a buscar con todo en esta segunda etapa por lo menos llegar al empate y, ¿por qué no decir, tratar de mantener esa postura que ha comenzado con el pie derecho, ganando de local, seguramente que va a querer mantener. Y por el otro lado, el conjunto de San Nicolás que se va a estar defendiendo con este resultado, por lo menos para poder corregir también de lo que fue el domingo pasado, perder ante Ubupora. Sin cambio, aparentemente los dos equipos. Va a comenzar la etapa complementaria, sí señor, sin cambio, sin novedades. Por el lado de Vigarendá, como así también el Sport San Nicolás, para mover el número 10. El número 10 es Cristian Ortiz, el autor del gol. Mueve la pelota San Nicolás. Arranca la etapa complementaria. Aquí está Cubilla. Ahí está Cubilla, el remate al arco. Bueno, sin consecuencia, el remate fue débil en este caso. Queda ya en las manos de Guido Colmán. Saca Colmán, pelotazo largo. Pelota que queda para Cuevas. Ismael Cueva se apoya con Mateo. Nico Mateo levanta el centro, pelota arriba, peina, baja muy bien el jugador Da Silva. Da Silva para el jugador Giovanni. Bueno, no hubo aquí una buena conexión de Morel con Giovanni y dejó esta muy buen avance el equipo albirrojo. Sí, señor, y fíjate un poco, ahora está bajando más el conjunto del Deportivo Vigarendá. Nico Mateo que vuelve a ocupar su lugar, que era el lateral izquierdo. Y está adelantándose un poquito más Luis Aismar Paredes, Blas Antonio, que va a estar buscando entonces atacar ahí en la zona de delantera. Perfecto, hubo cambio posicional entonces entre Nico Mateo y Luis, porque Luis estaba jugando como lateral zurdo en la primera etapa, ahora pasa a ser enganche por izquierda, y Nico Mateo, que jugaba como enganche, ahora pasa a ser lateral izquierdo. Cambio posicional por parte del profe Víctor Candia. Avanza San Nicolás con el jugador casaca 8 es Cristian Fonseca, queda para Gruzman. Avanza San Nicolás, aquí aparece Augusto Sanabria. Otra vez Cabrera, ahora participa Gruzman. Falta en perjuicio de él o no se cobró la falta. Habrá lateral entonces para el Sport San Nicolás. Sí, señor, y va a ser lateral que corresponde al conjunto de San Nicolás. En esta ocasión entonces que lo apura Cabrera jugando para Cubilla. Avanza Cubilla, anticipa muy bien aquí la parte defensiva de Vigarendá y sale con Luis Luján. Lleva la pelota, conduce. A ver, Luján juega con Da Silva. Tampoco hubo precisión en el pase. Aquí queda para Morel. Morel tampoco tuvo precisión en el pase. Entonces aquí muchas equivocaciones en este arranque de segundo tiempo por el equipo de Sport Vigarendá. Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Y qué manera de arrancar Luis Paredes, que tenía todo. Los compañeros, estamos hablando de Ismael Cuevas, también se lo veía adelantándose un poco Da Silva, en este caso el atacante, pero Luis Aismar Paredes jugó en forma equivocada en este caso y desaprovecha esta ocasión también. Avanza Vigarendá con Luis Aismar, ahora Nico Mateo, a ver si no salió, sí señor, no salió. Todo dice el asistente, entonces aquí queda para Cuevas, avanza Vigarendá, viene el centro, no, viene el centro por abajo para el jugador Paredes, a ver el centro, sobró el balón, no pudo Giovanni González cerrar, aquí llegó muy bien el equipo de Vigarendá. Sí señor, muy buena llegada del conjunto deportivo Vigarendá que le gusta jugar de esta manera, el toquecito final de Luis Paredes, el último que no pudo cerrar. En este caso, González y tampoco Da Silva. Y atención con esta jugada. Cristian Ortiz pica. Cristian. Sale muy bien el portero. Guido Colmán tuvo que salir de su confort aquí para poder despejar. Y queda para el jugador Cristian Fonseca. Fonseca para San Nicolás, el zurdo. Tiene la pelota. Ahí está Cristian Fonseca que juega. Pelota para Cubilla. Avanza el conjunto visitante. Cubilla se frena. Retrocede otra vez, juega hacia atrás con el jugador Fonseca. Fonseca para Cubilla, Fonseca otra vez. Toca y toca San Nicolás. Ahora Gruzman. Viene la marca Ortega. Michel que se lanza al piso para poder sacar la pelota. Este es Fabio Caballero. El capitán Fabio Caballero intenta salir jugando. La pelota otra vez queda para Fabio Caballero. Ahí está el capitán albirrojo. Sale con mucha elegancia Fabio. Ahora se apoya con su portero que entregó mal.
Ojo porque aparece aquí Augusto Sanabria. Se perfila, ahora sí, juega hacia el costado izquierdo. Creo que pone un pelota muy fuerte, también no alcanzó Gruxman. Habrá lateral en su salida para Vigarendá. Sí, señor, primeramente la sostuvo muy bien Sanabria y después que busca ahí el número 22. Estamos hablando de Adrián Guzmán, que no aparece, nunca va a aparecer porque sí era muy fuerte el pase de Sanabria. Otra vez aparece aquí Vigarendá en zona ofensiva. Viene la marca Ricardo Lescano. Despeja con la pierna zurda. Habrá lateral en zona de ataque. Corresponde para el conjunto albirrojo, que va adelantando sus líneas. Empuja el equipo de Vigarendá, que está perdiendo el partido 1-0. Está abajo en el score. Y ojo con esta contra. Sale Cubilla. Se muestra Ortiz. Sigue Cubilla. A ver qué hace. Cubilla se perfila. Puede rematar. Engancha otra vez, pero ya se va acomodando. Ahora sí. Deja para su compañero. Está el remate. Bueno, Cristian Fonseca. Pierna zurda de Cristian. Y no pasó muy lejos del arco de Guido Colmán. Desaprovecha una buena ocasión aquí en el conjunto de San Nicolás. El error de Morel, en este caso Michael, que no pudo zafar el marcador y pierde entonces. Y hacia un costado nace un contraataque del conjunto de San Nicolás que no logra conectar. Este es Luis Luján, avanza Vigarendá, va Luis. Termina ganando Derlis Fernández, queda para Fonseca, Cristian Fonseca. Pierna zurda y levanta hacia el costado izquierdo. Primero llega aquí la marca por parte de Ortega. Ortega saca hacia adelante, pero ya salió primero, dice el asistente 2. Árbitro asistente 2 es Matías García, levantó el banderín. Entonces va a ser lateral en zona de ataque y cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Corresponde para el conjunto visitante. Agradecemos a Don Lesca Comercial, que te espera en el barrio centro Vigarendá, nuestro amplio local. Sección completito para hacer tus compras. Don Lesca Comercial. A ver quiénes integran la banca de uno y otro equipo. En la voz de Vicente escuchamos atentamente. Con mucho gusto en la banca de suplente del DT Víctor Candia, con la número 1 Edil Domínguez, 14 Jorge Martínez, 4 Eliezer Morales, 18 Agustín Benítez y Álvaro Legal. Por otro lado, del DT Marildo, con la número 5 Rodi Lomagi, 17 Richard Escobar, 19 Ronald Pavón, Diego Martínez con la número 9 y Sergio Santander. Avanza Vigarendá con el jugador Luis. Bueno, ya estaba en posición de adelanto. Remató con la pierna zurda Luis Luján Paredes, pero el asistente 2 ya levantó el banderín. Sí, señor, y el Deportivo Vigarendá, que se está aproximando, está siendo más atrevido en la hora de atacar y aparece teniendo más la posesión de pelotas, y esta vez es ganada de Luis Paredes, remate al arco por el arquero finalmente, pero está siendo un poco más atrevido ahora el conjunto local. Liga Deportiva Uriucó de fútbol, fecha número 3. Gana Sport San Nicolás aquí en su visita al Sportivo Vigarendá. La diferencia es mínima. El gol de Cristian Ortiz en la primera etapa encontró el tanto la apertura, con el cual le está dando el resultado parcial hasta el momento. Este es Fabio Caballero. Caballero juega con Nico Mateo. Sale Vigarendá, el conjunto albirrojo lanza el pelotazo largo. Corre el jugador de Vigarendá, pero primero digo bien, termina sacando con golpe de cabeza Derlis Fernández. El rebote queda para Cubilla. Cubilla abre hacia el costado izquierdo, donde aparece Cabrera. Ahí está Miguel Cabrera, lanza el pelotazo largo, aparece. Atención porque Fernández destapado conectó ese balón, intentó cruzar centro por abajo, pero queda ya en las manos de Guido Colmán. Guido Colmán saca, queda para Caballero. Aquí desvía el balón Luis Aismar. Bueno, jugó con las manos entonces aquí Ricardo Lescano. Ahora tiro libre para Vigarendá. Sí, señor, y esta vez Luis Paredes, que se atreve a peinar esa pelota entonces, y es mano por parte del conjunto de San Nicolás del jugador. Entonces va a ser tiro libre que va a corresponder al conjunto local, mejor dicho, que va a tener que buscar de la pelota parada, buscar el empate, Blas Antonio. Sí, señor, el árbitro que mostró el silbato va a autorizar entonces, ahora sí, ya autoriza Ismael Cuevas para cumplir. Ahí está Cuevas, centro, arriba la pelota, otra vez Derlis Fernández. Cada centro frontal saca Derlis Fernández. Aquí de rebote queda para Cristian Fonseca. Aparece Miguel Cabrera destapado, ahí está el lateral, se proyecta, apertura para él, atención, el cruce aquí, sigue el peligro.
define, pero ya la jugada no valía Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, era todo invalidado. Entonces, esa jugada, por eso mismo, los jugadores están dejando, porque estaba en posición prohibida el número 22, Adrián Guzmán, y Guzmán, mejor dicho, y el asistente 1 que lo vio adelantado. Entonces, va a ser ahora salida que corresponde al conjunto local. El portero Guido Colmán prepara para sacar. El guardameta del conjunto albirrojo saca con un pelotazo largo. Gana Da Silva. Peina bien, pero no hay receptor Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Y esta vez logra conectar esa peinada de Da Silva y nadie que lo acompaña. No aparece Giovanni, tampoco Paredes, que subió para eso, para poder acompañar a este jugador número 9, que seguramente va a buscar eso, el conjunto local, aportar más a las pelotas. Así arriba, buscando a este jugador número 9, Da Silva. Aquí saca Augusto Barrios, pelota arriba. Giovanni que lucha, González gana. Va Giovanni. Ya está Da Silva mostrando como opción de pase. Pelota para Da Silva. Peligro de gol. Está el empate. El arquero, señoras y señores, sale con todo. Y se gana el aplauso de la afición deportiva. Sí, señor, claro que sí, porque es un seguro arquero. Estamos hablando de Manuel Benítez, que tiene un buen portero del conjunto de San Nicolás, que hizo lo suyo, esta vez ganando la posición al jugador número 9, Da Silva, que no se atreve nunca a poder cruzar esa pelota que ya tenía la posición. Me parece que era ya ganada esa posición para poder cruzar, pero no se anima y termina ganando la posesión entonces el arquero Benítez. Este Giovanni González juega, aparece aquí, Caballero, pero primero llega la marca de Cabrera. Sale Cabrera, pelota para Cubilla. Este es Guzmán, baja bien la pelota, Cubilla, termina en el piso Guzmán, no se cobró la falta, ahora sí, tardó en cobrar el árbitro, va a ser tiro libre para el conjunto visitante. Sí, señor, la primera que no la cobraba, y en el segundo sí, ya pudo entonces pitar el árbitro, en este caso el tiro libre, la pena que sería a favor del jugador número 7, una entrada dura de Barrios en este caso, que va a tener una pelota parada, tiro libre a favor el conjunto de San Nicolás. Se prepara dos cambios, Vicente Paniagua, uno por bando, prepara San Nicolás un cambio y también el equipo local, el Sportivo Arenda. Sí, señor, por un lado de San Nicolás se prepara Sergio Santander para poder ingresar entonces el conjunto de San Nicolás, y por otro lado Jorge Martínez para permitir la salida entonces de Giovanni González. Ya se autoriza el cambio, lo de Arendá, no sé si se va a autorizar también ya el ingreso de Santander por el lado de el Sport San Nicolás. Bueno, todavía no, veremos después del tiro libre a lo mejor, pero sí, ya está Martínez a la cancha. Casaca 14, Jorge Martínez por el jugador Giovanni González. Terminó el partido entonces para Giovanni González. El enganche del Sportivo Garenday, ya está Martínez. Ahora sí también ya se produce el cambio de Santander. Después Vicente me cuenta a ver quién deja el gramado de juego por el lado del Sport San Nicolás. Aquí está el centro, media altura. Caballero saca con el muslo. Aquí sobra para el jugador Ricardo Lescano. Pelota que saca a un costado, entonces habrá salida para el conjunto albirrojo. A ver el cambio por el lado del equipo de San Nicolás, por favor, Vicente Paniagua. Sergio Santander ingresó entonces por el número 22, Adrián Guzmán, que abandona la cancha, Blas Antonio. Bueno, pide cambio, se escucha decir el árbitro, y pide también la camilla con esa seña. Estamos hablando de Miguel Cabrera, que aparentemente también no va a poder continuar en el partido. Paniagua Ruiz. Sí, señor, y va a tener que utilizar un cambio severo así el conjunto de San Nicolás, muy apurado, porque va a utilizar la segunda ventana a un jugador que está sentido. Estamos hablando de Miguel Cabrera, que ya no va más, que ya no puede continuar, está sentido ahí. Desde hace rato se le ve reiniciando ese jugador, que es un buen lateral izquierdo que tiene también el conjunto de San Nicolás. Vamos a ver quién lo llama. Creo que está llamando a Pavón. Sería el cambio, Vicente Paniagua. Bueno, va a ser llamado entonces Pavón, en este caso para sustituir al jugador que se está retirando en la camilla. Estamos hablando Cabrera, que se prepara ahora Pavón para poder ingresar Blas Antonio. Perfecto, Vicente Paniagua Ruiz. Aquí tiene la pelota San Nicolás. Santander, el recientemente ingresado, se encuentra con el balón. Este es Augusto Sanabria. Sanabria para Ortiz, el autor del gol.
Pierde la pelota ante la presión aquí de Luis Aismar. Avanza Luis. Lleva la pelota, juega, atención para quién, para Da Silva, se acomoda, se perfila, remata. Bloquea la defensa y rebote queda para Fonseca. Fonseca para San Nicolás. Cubilla el que pica, primero llega la marca por parte del jugador Ortega. Ortega sale, Ortega habilita a Morel, Michael Morel, atención, avanza Garendal, centro, ¿para quién? Para nadie. Salida para San Nicolás. Aquí error de Morel porque se lo ve ingresando también al jugador Martínez, en este caso que picaba ahí en forma adelantada, pero Morel quiso enviar ese centro para buscar a este jugador que está haciendo, insisto, otra vez con la poca participación que tiene el número 9 Da Silva, que ya tuvo una pegada hace rato, también una oportunidad de que se abría mucho también de él ese remate. Ya se produce también el segundo cambio por el lado del Sport San Nicolás. Vicente Paniagua Ruiz. Ya ingresó Pavón, me decías. Sí, señor. Es Ronaldo Pavón que ingresa entonces para sustituirle al lesionado jugador Miguel Cabrera. Bueno, ya se cobra aquí la falta. Tiro libre en su salida para el conjunto albirrojo. Para cumplir Prieto. Ahí frente a la pelota, el zaguero central, albirrojo. Prieto levanta la pelota arriba, peina Da Silva, atención, atropella a Martínez. Primero, la aparición ahí de Rodi Sanabria para poder sacar esa pelota. Sale Pavón, Pavón adelanta el recientemente ingresado, aparece ya en acción. Aquí habilita a Santander. Bueno, es decir, habilita porque estaba invalidada la acción. Estaba en posición de adelanto el número 22. Entonces va a ser salida para el conjunto de Arendá. Asimismo, y ojo con Santander, que es un jugador muy rápido que tiene también el conjunto de San Nicolás, que después que ha jugado también la categoría juvenil sube para jugar en la categoría primera y está mostrando muy las cualidades que tiene también este jugador. Aquí la falta de Aníbal Lescano en perjuicio de Luis Aismar Paredes. Habrá tiro libre para el conjunto albirrojo, ángulo cerrado es cierto, pero una buena posibilidad Vicente Paniagua para poder cargar, para poder buscar también el juego aéreo. Sí, señor, y esta vez Luis Aismar Paredes, que utiliza toda esa jugada que a él le gusta jugar, entonces se cae en el piso, exagerando un poco esa caída, y después que va a tener este tiro libre que va a corresponder, que se va a estar encargando ahora el número 10, el capitán Fabio Caballero, para la ejecución de Blas Antonio. Fabio Caballero para cumplir tiro libre. La táctica fija puede ser el aliado de Arendá para el empate, centro arriba. Muy seguro el arquero Daniel Benítez. Claro que sí, es seguro Daniel Benítez, el buen portero que tiene el conjunto de San Nicolás, que viene mostrando también las cualidades que tiene. Este es Martínez. Martínez juega con Morel. Michael retrocede. Juega otra vez con Martínez. Atención, avanza Garendá. Peligro de gol. Este es Cuevas. Pisa ya el área. Ahora sí recupera San Nicolás del fondo. Saca esa pelota a ver para Ortiz. Viene la marca. Augusto Barrios saca un costado porque estaba mal parada su defensa. Por eso saca en cualquier parte, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor. Y esta vez Barrios hizo lo correcto porque estaba sin marca ahí en la defensa, entonces saca la pelota como puede, ahí elevándose en el piso, entonces así es que va a ser lateral que corresponde al conjunto de San Nicolás. Sí, de hecho ya se cumple el lateral aquí Santander que lucha, pelota que queda para Morel, también el que empalma ahí la pelota era Santander, termina en el piso, reclama falta, el árbitro dice no pasó absolutamente nada y sale Caballero. Caballero juega con Prieto, Prieto para Nico Mateo, avanza Garendá, punta izquierda. Aquí aparece Luis Aismar, Nico Mateo también que presiona, queda para Fonseca, pierna zurda de Fonseca, bien en la marca el jugador Prieto, pone pecho a la situación y sale con Fabio Caballero, Fabio que adelanta esa pelota, a ver, ya estaba invalidado, sí señor, la acción por esta posición de adelanto por parte de Cristian Ortiz. Sí señor, y aquí apura la defensa también del Deportivo Arendal, recordemos que está perdiendo 1-0, está buscando el empate, así es que apura esta ocasión entonces de la posición prohibida. Estamos por Pulses por Más. A través del canal de YouTube estamos transmitiendo en vivo con las imágenes y también a través de la aplicación de radio. Estamos también en vivo. Así es que saludos cordial para toda la gente que está emprendida a esta transmisión. Arriba la pelota, aquí Da Silva baja para Caballero. A ver si se anima Caballero.
Otra vez de rebote queda para Caballero da Silva. Ahora avanza Arendá, peligro. Ahora sí ya pasó el peligro. Recupera de vuelta Arendá, que carga. Lanza el esférico. A ver para quién. Luis Aismar, que atropella. Bueno, hubo falta allí. Una carga ilícita por parte del extremo izquierdo Alberrojo. Habrá tiro libre en su salida para San Nicolás. Sí, señor, y esta vez Luis Paredes viene empujando esa llegada. En vez de buscar ese balón, viene empujando a Aníbal Lescano, que recibe esa falta, entonces que va a ser tiro libre, que no apura nada. Por supuesto que no va a apurar nada porque está ganando 1-0 el conjunto de San Nicolás. Fecha número 3, campeonato de la Liga Deportiva Uribucá de Fútbol, campeonato oficial año 2025. Lo vivís aquí a través de Pulsa Sport Más. Partido que estamos transmitiendo es Sportivo Grandá, Sport San Nicolás. Lo gana la visita 1-0 el conjunto albiverde. El Sport San Nicolás está arriba en el score desde la primera etapa, minuto 34. Encontró el tanto de la apertura y a partir de ahí está arriba en el tanteador. Arendá, que busca el empate. Aquí pica fuerte la pelota, pero sigue insistiendo. Bueno, no alcanza. También ya está la cobertura defensiva. Martínez, el que estaba atorando ahí al defensor, y va a ser lateral defensivo para el equipo visitante. Sí, señor, y Sanabria también, que no apura para nada. Ese lateral que tiene a lo último también, que Martínez empujaba buscando esa pelota que no llegó, entonces termina quedándose para el conjunto de San Nicolás el lateral. Bueno, Augusto Barrios para cumplir, justamente el encargado, el lateral derecho en la zona derecha en el equipo alberrojo. Aquí saca como puede la defensa, queda para Ortega. Ortega también devuelve ese esférico, arriba la pelota, saca la defensa. Ortega otra vez pone esa pierna allí, va Ortega, avanza Arendá con Luis Paredes para Ortega, aquí empuja Ortega. Bueno, termina en el piso, no pasó nada, dice el árbitro. Habrá salida para Sport San Nicolás. ¿Cómo juega Michel Ortega? Me está gustando mucho cómo juega este defensor del conjunto del Deportivo Arendá, que debuta también con la camiseta, que no le pesa nada jugar con la camiseta del Deportivo Arendá, y esta vez que termina casi ganando esa posición también, y una pared con el jugador Paredes en este caso, que casi termina ganando esa posición. Bueno, ya 20 minutos de esta segunda etapa, 66 ahora 21. Partido sigue ganando Sport San Nicolás 1-0. Bueno, agradecemos a Despensa y Carnicería Armando, la familia Almada Silva. Te espera con todas con la sección de primera necesidad. También sección de ferretería, golosinas, bebidas y mucho más. Te esperamos a paso del Colegio Nacional Villarendá, Despensa y Carnicería Armando. Agradecemos también a Gomería El Amigo del señor Concepción Caballero, servicios de auxilio a las 24 horas en toda la zona de San Pedro, Canindeyú. Además te esperamos en nuestro local con el trabajo o servicio de Gomería Villarendá, Paraguay, 0984-476-685. Gomería El Amigo. Aquí saca la defensa desde el fondo, termina Nico Mateo ganando en las alturas. Saca también cualquier parte de ese balón, habrá lateral. Ahí en el medio terreno corresponde para el conjunto albiverde. El partido continúa 1-0, lo gana la visita. El gol lo hizo Cristian Ortiz con golpe de cabeza. Aquí el servicio que se cumple. Bien en la marca el jugador de Arendá, Prieto. Lucha da Silva. Otra vez también Derlis Fernández. De muy buen trabajo en la saga del Sport San Nicolás en esta tarde de la fecha número 3 que se juega aquí en la colonia Villarendá. Para cumplir el servicio manual en el conjunto albirrojo, costado izquierdo es Nico Mateo. Ahí está da Silva, lucha da Silva, a ver, pelota que queda para Martínez, Martínez que juega para, atención, Barrios, que atropellaba pero le gana Ronaldo Pavón, sale Pavón con pelota dominada, ahí le cruza Ortega. Bueno, obstrucción física, falta en perjuicio de Pavón y la tarjeta para el número 3 albirrojo. Y es lo último que tenía que hacer también Michel Ortega, tratar de cortar esa jugada porque se metía solo Santander, escapándose de Barrios, que después no pudo cerrar esa posesión. Entonces aquí Ortega, que es también amonestado el conjunto del Sportivo. El segundo amonestado sería para el Sportivo Arendá. Bueno, Michel Ortega sería el cuarto amonestado del partido, el segundo por el lado de Arendá, Vicente Paniagua. Sí, señor, segundo, porque Luis Luján Paredes también ya
está siendo molestado y ahora segundo Michel Ortega. Y por el otro lado, el conjunto de San Nicolás también dos amonestados. Miguel Cabrera, que ya abandonó la cancha, y Cristian Ortiz, el autor del gol del 1-0. Sí, señor, así es. Vicente Paniagua Ruiz, tiro libre para el Sport San Nicolás. Termina recuperando ya de a poco también el que sufrió la falta. Estamos hablando de Ronaldo Pavón. Pelota arriba, justamente busca Pavón. Santander también, que luchaba por aquel costado. Aparece Ortega. Ortega gana, baja a su compañero de vuelta. Se apoya con Ortega. Ortega saca pelotazo largo. Arriba ese esférico. Termina bajando aquí Augusto Sanabria. Sanabria para Santander. Pavón. Avanza San Nicolás. Este Pavón quiere ganar la raya, lo hizo. Va Pavón. Saca como puede aquí Prieto. La pelota le queda para Martínez. Ahí está Luis Martínez. Jorge Luis, que juega pelota para Ortega. Pierna derecha de Ortega para Nico Mateo. Presionado. Le roba Cubilla. Va Cubilla, se frena ahora. Sigue la presión. Pone el físico Cubilla y sufre la falta. Tiro libre para San Nicolás. Sí, señor. Y aquí error de Mateos, porque primeramente tenía la posesión ya para poder jugar con el compañero y después termina teniendo un poco más la pelota. Y ese producto también que le roba la posición Cubilla. Y después aparece también acompañando la jugada Cuevas, que le convierte en una falta y va a tener un tiro libre a favor del conjunto de San Nicolás. Acomoda la pelota para este tiro libre por San Nicolás. Hay 3 hombres. Está pisando el área de Arendá. Tiro libre para Sport San Nicolás. Cubilla para cumplir. Ya autorizó el árbitro. Va Cubilla. Ahí está Cubilla. Pelota arriba, muy pasado. Sin consecuencia. Este tiro libre de Sport San Nicolás. Sí, señor. Y es del arquero ahora, que va a ser Guido Colmán. Después de este tiro libre muy mal. El de Cubilla muy mala. Le pegó ahí porque la pelota se fue pasado. Nadie va a llegar nunca porque un pelota muy fuerte era de Cubilla. Este es Martínez. Jorge Luis, que busca a Paredes. Luis Aismar Luján Paredes, que atropellaba. No alcanzó. Qué buen pase aquí metió Martínez. Sí, señor. Y esta vez buscándole a Luis Paredes, que venía también llegando con esa posesión, y después que termina metiendo las piernas, que no alcanzó la pelota entonces cerrar, y le queda al arquero Manuel Benítez. Nico Mateo para sacar lateral para Villarenda. Pelotazo largo, Cubilla el que desvía. Pelota que queda para Ortiz. Termina ganando Prieto. Aquí para Santander. Otra vez Ortiz. Bueno, comete falta Ortiz en perjuicio de Prieto. Ahora tiro libre para Villarenda. Qué buena defensa. Cómo juega ese Prieto, Blas Antonio, porque cómo se aviva con esa jugada otra vez, teniendo la posesión, y después que se escapa Ortiz en este caso y se vuelve a tener con esa jugada, que digamos, para poder conseguir ese producto de la falta y poder salir tranquilamente. Un buen jugador Prieto para el conjunto deportivo Herná. Lateral para San Nicolás. Este es Cubilla. Pierna zurda, habilita ya Pavón. Corre Pavón, el 19. Hombre de refresco. Le aguantó muy bien aquí el lateral Augusto Barrios. Termina sacando esa pelota a un costado. Habrá lateral para el Sport San Nicolás en zona antagónico, en zona de ataque. Va el equipo albiverde, que está ganando el partido 1-0. Fecha número 3, campeonato de la Liga Deportiva Irucoa de Fútbol. Lo vivís aquí por Pulso Sport Más. Pavón para cumplir. Ahí el pelotazo. Peina bien aquí Ortiz, pero no hay recepción. Entonces ya queda para Prieto. Sale para Villarenda. Nico Mateo, pierna zurda de Nico. Ahí está el jugador Da Silva. Termina ganando Da Silva. Se frena ahora. Está muy solo. Va Da Silva. Entregó mal. Sale con Cubilla. Cubilla para Sport San Nicolás. Ahí está Cubilla. Juega con Fonseca. Ahora participa Santander. Aparece otra vez Fonseca. Cobró la falta anterior en perjuicio de Santander. Va a corresponder tiro libre en su terreno todavía para el conjunto visitante. Sí, señor. Y tiene una clara tiro libre otra vez el conjunto de San Nicolás para poder respirarse un poco. Los jugadores también, que se lo ve muy cansado, porque el Deportivo Herná está buscando mucho el empate, porque está perdiendo 1-0 y que no le gusta para nada esto a la afición, tampoco a los dirigentes mismos, que
reclaman los jugadores para que puedan salir a buscar más. Ya 73 minutos de partido, 73 minutos de juego. Gana San Nicolás 1-0. El gol lo hizo Cristian Ortiz. Aquí quedó en el piso el jugador de Villarendá, el zaguero central Michel Ortega, tras ese choque, tras esa acción. Y bueno, ahí Caballero también, que termina reclamando al árbitro, busca explicación. Lo cierto que ya se cobró la falta y va a ser salida para Villarendá. Sí, señor. Apura Caballero también a la defensa del Deportivo Villarendá para poder buscar el empate, aquí saliendo con Prieto. Aquí baja bien Da Silva para Luis Luján, habilita a Martínez, peligro de gol, está Martínez, a ver qué hace, penal. Penal para Villarendá, señoras y señores. Penal para el conjunto albirrojo. Qué buena posibilidad para poder empatar. Y esta vez acierta mucho el número 9, Alan Da Silva, que baja muy bien de pecho para Luis Paredes. Y Paredes, ¿qué hace? Habilita bien para Martínez, y Martínez tratando de devolver esa jugada, buscando ese centro, y consigue entonces una pena máxima, que se fue rebotando la pelota, que se le abre mucho la mano. No sé si era Pavón o en este caso era Fernández, pero lo cierto y lo concreto, aquí hay penal para el Sportivo Villarendá, Blas Antonio. A ver, se perfila el capitán Vicente Paniagua Ruiz, se perfila, se prepara el número 10 albirrojo, Fabio Caballero. Sí, señor, el ex de Olimpia tiene a su favor entonces desde los 12 pasos Fabio Caballero. Fabio Caballero ya autoriza el árbitro, va Caballero, gol. ¡Gol del Sportivo Villarendá, señoras y señores! Fabio Caballero desde el punto penal no desaprovecha la oportunidad. Remate con mucha potencia y así también muy buena ubicación. El arquero que se fue hacia su costado izquierdo, pelota hacia el costado derecho. Villarendá empata el partido. Fabio Caballero lo hizo. Qué buena ejecución del jugador, el experimentado. Estamos hablando del número 10, Fabio Caballero, el ex Olimpia, que han competido también intermedia y ahora que está jugando aquí con el Sportivo Villarendá en la Liga Deportiva de Uruguay. Apuesta por él entonces el capitán, que ya lo muestra las cualidades que tiene este jugador experimentado, que elige el palo derecho. Imposible para el arquero Benítez. Aquí con el gol de Fabio Caballero empata el partido el Deportivo Villarendá. Perfecto, a los 75 minutos el gol. Sí, señor, a los 75. Entonces hay empate aquí en la cancha del Club Sport Villarendá. 1 para el Sportivo Villarendá y 1 para el San Nicolás. Agradecemos a Vidrería 33.3 del amigo Felipe Domínguez. Muchísimas gracias. Colocamos vidrio para la puerta, ventana de tu comercio. Innovación y calidad en vidrios. Contacto al 0971-568-014. Agradecemos también al restaurante Boriborí de Víctor Recalo y familia. Las ricas comidas todos los días. Buffet al mediodía y las ricas pizzas, hamburguesas, papas fritas, bebidas todas las noches. Además, contamos con un espacio para el festejo de algún acontecimiento especial. Kilómetro 196, Villarendá, restaurante Boriborí. Agradecemos a RM Construcciones de Roque Martínez. Realizamos todo tipo de obras en la zona. Agradecemos al amigo Roque Martínez. Bueno, señoras, señores, lo empata el Sportivo Villarendá. El partido ahora está 1-1. Bueno, llegó el gol Vicente Paniagua Ruiz en un momento clave. Todavía falta minuto importante al partido. Y me parece que es cierto, Blas Antonio, porque cuando estaba parándose bien el conjunto de San Nicolás, atención con esta jugada. Sí, porque aparece otra vez Villarendá. Aquí está Da Silva para Martínez. Martínez viene el centro, no juega con el jugador Da Silva. Bajó con el mano, o con la mano, digo bien. Con el brazo bajó ese balón. Entonces va a ser salida para San Nicolás. Sí, señor. Y cuando indicaba que el conjunto de San Nicolás se paraba más mejor, tratando de sostener ese 1-0, llegaba entonces esa jugada que era pena máxima a favor del conjunto deportivo Villarendá, que lo empata a través de los 12 pasos. Y por qué no decir que ahora va a buscar el triunfo del conjunto local, Blas Antonio. Aquí está Fonseca, levanta la pelota. Bien Barrios en la marca. Con golpe de cabeza termina sacando a un costado.
ese balón lateral para el equipo albirrojo. Termina rebotando en Fonseca ese balón. Por eso va a ser pelota para el equipo albirrojo. Un poquito más atrás le dice ahí a Augusto Barrios también, que se quiso avivar en esta reposición para robar algunos metros también para este servicio. Ahí está Barrios. Saca como puede la defensa otra vez. Lateral ofensivo corresponde para el equipo de Arendá, que anímicamente me parece que esto le va a venir muy bien, porque Caballero aparece. Bueno, picó fuerte. Termina saliendo esa pelota afuera y va a ser salida para San Nicolás. Le cuesta mucho ganar esa posición a Caballero, por supuesto. Me parece que está jugando también en contra de la parte física, que todavía no se acostumbra en este campo de juego, y por supuesto es un jugador que hoy nomás está degustando con la camiseta del Deportivo Arendá, que seguramente va a tener mucha revancha después para poder estar bien físicamente y mostrar más las cualidades que tenemos, que sabemos muy bien que tiene este jugador Blas Antonio. Sí, señor Caballero, justamente aquí saca un costado y termina en el piso Caballero. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó Vicente Paniagua Ruiz? Me parece que fue quedándose ahí en el piso, porque no sé si pisó mal o era ahí un toquecito del jugador también que lo acompaña ahí del San Nicolás. Ahora está sentido y aparece la sanidad. Vamos a ver, ojalá que no sea grave de este jugador Caballero. Perfecto. Me parece a mí que fue problema físico lo de Caballero. Vamos a ver si es que está en condiciones de continuar, y por la duda ya se está preparando, va haciendo ya el precalentamiento en este caso para entrar en calor. A ver, el jugador Richard Báez, Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor, es llamado Richard Báez, que tiene la casaca número 20. Por las dudas, si por ahí no va a continuar Caballero, para que pueda sustituirle a este jugador. Pero me parece que sería lo ideal también hacerle un poco descansar ya a Caballero, que todavía no está agarrando mano con este equipo, que estuvo también una participación mucho. Estamos hablando de la Precopa Paraguay, que también se consagró vicecampeón en este conjunto del Deportivo Arendá también, que algunos jugadores tienen esa velocidad que viene tomando, ¿verdad? Y este jugador que recién nomás se está incorporando, sería lo ideal sacarle nomás a descansar un poco y meterle a un jugador, Richard Báez, que es también muy veloz, que tiene el conjunto deportivo Arendá. Bien, se viene Richard Báez en cualquier momento. No va a poder continuar Caballero, aparentemente está muy sentido el jugador, hasta ahora le cuesta caminar. Bueno, momentáneamente se queda con 10 el conjunto albirrojo. Aquí sale Ortega. Michel juega con su compañero de saga. Estamos hablando de Prieto. Prieto juega con Nico Mateo. Aquí gana Lescano. Martínez, viene la marca, aquí pone físico. Se hace sentir el número 14. Sí, señor, qué bien entra esa mitad ahí también en el segundo tiempo, que apuesta por él el DT Candia. Jorge Martínez le conocemos, un buen jugador mediocampista que tiene. Está entrando bien y de él nacía ese penal también. Y bien por este chiquilín que está mostrando mucho también para el Deportivo Arendá. Bueno, volvió Caballero. Señoras, señores, de vuelta está con 11 Arendá, pero con problema para caminar, para correr, aparentemente lo de Caballero. Aquí saca, atención, saca Arendá y va peligro de gol para Da Silva está. Señoras y señores, aquí mérito del jugador Aníbal Lescano. Le virló la pelota, le sacó al córner. Qué manera de ganar esa posición otra vez. Estamos hablando de Jorge Martínez, que saca muy bien ese cabezazo. Y qué manera de quedarle también a Da Silva, que hace rato le decía que no está funcionando. Y esta vez tuvo esa posición de poder ya pegarle de una forma. ¿Por qué no? El arquero ya estaba vencido y aparece otra vez cerrando en la posición. Bien por Ricardo Lescano, que le saca el gol, que sería ya la victoria del conjunto del Deportivo Arendá, que desaprovecha esta ocasión. Estamos hablando del número 9, Alan Da Silva. Bueno, ahora sí va a salir Caballero de vuelta. Ahí le están sacando de a poco. Bueno, señoras, señores, ahora sí creo que no va a poder continuar Fabio Caballero, Vicente Paniagua. Se viene Báez. Sí, señor. Richard Báez, la casaca número 20, va a ingresar.
para sustituirle al número 10, Fabio Caballero, el capitán, que abandona la cancha para permitir entonces a Richard Báez con la casaca 20. Ya está la cancha Richard Báez. Servicio de esquina, punta izquierda para el equipo albirrojo que busca el triunfo, que busca el segundo tanto. Va a levantar Ismael Cuevas. Espera la autorización del árbitro. Ahora sí, ya se autoriza. Ya está la venia, ya está el ok. Ismael Cuevas, centro arriba. Termina sacando el arquero. Queda otra vez para Ismael Cuevas ese rebote. Ahí está Ismael Morel que aparece también. Ismael que presiona, sigue con la pelota. Ismael ahora juega con Martínez, levanta la pelota. Corre Báez. Ahí está Richard, primer conexión con la pelota de Richard. Y termina ganando el córner, seguramente sí. Termina ganando el córner Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Un tiro de esquina que tiene, que es muy favorable al Deportivo Brenda. Buscar ampliar la ventaja y por qué no el triunfo que sería en el último minuto. Y bien por Richard Báez entrando para ganar esa posición también, de pelear la forma como viene esa pelota, y va a ser tiro libre de esquina que tiene a su favor el Sportivo Brenda. Córner, punta izquierda, de vuelta Ismael Cuevas para cumplir. Ya autoriza el árbitro Aguilar. Cuevas, centro arriba. Termina sacando la defensa, pero ya hubo falta en la anterior. Sí, señor, falta en ataque en perjuicio de Da Silva, que invistió entonces con la defensa del conjunto de San Nicolás. Y aquí hay una falta en ataque que va a ser salida que corresponde al conjunto de San Nicolás. Señoras, señores, ya estamos entrando lentamente a la recta final de este compromiso. Ya estamos cerca de la finalización y el partido continúa 1-1. Sí, señor. 1-1. Que realmente sigue en este compromiso a los últimos ya. Por un lado, del Deportivo Brenda, que está buscando el segundo, y el conjunto de San Nicolás que solamente espera ya para que finalice este compromiso, Blas Antonio. Alan Da Silva comete falta, no le gusta a él también el que cobra el árbitro, pero ya está. Cubillas levanta el centro, arriba la pelota, intenta bajar Santander, lo bajó es cierto, pero no hubo nadie allí atropellando, entonces ya queda en las manos de Guido Colmán. Sí, señor, y Guido Colmán que no apura para nada porque lo ve sentido también a la defensa. Estamos hablando de Michel Ortega, que no sé si vamos a ir con la asistencia también, pero bueno, la gente que está impaciente también, pidiéndole al árbitro que se juegue, Blas Antonio. Así es. Bueno, ya se va recuperando el zaguero de Arendá. Y bueno, ahí se le va a dar otra vez el balón al portero para que esto pueda sacar. Más bien para cumplir también con el protocolo oral. El árbitro cedió el balón al portero, ahora sí saca. Peina bien, Báez aparece, ahí está Báez. Da Silva ahora, Da Silva avanza Arendá, ahí está Alan, pisa la pelota, Alan pierde posteriormente y ya recupera otra vez aquí la pelota Arendá con Nico Mateo. Este es Nico Mateo para Luis Aismar, sigue Nico Mateo. Termina perdiendo esa pelota ante la presencia de Aníbal Lescano, que termina ganando el lateral. Sí, señor, y bien por Nico Mateo, y también entre paredes tratando de hacer esa pared para poder enviar ese centro, y consigue rebotar entonces a lo último por Mateo, y va a ser lateral que corresponde a San Nicolás. El partido continúa 1-1, 1 para Sportivo Granda, 1 para San Nicolás. Campeonato Liga Deportiva de Iribucuá. Tengo resultados de los partidos que ya han culminado, Blas Antonio, Vicente. Igualaron Nacional San Juan 1-1. Igualaron Nueva Estrella 2 de Mayo 1-1. Goleó Sport Unido a Santa Isabel por 6-1. Y igualaron 0-0 Sport Iribucuá, Sportivo Iribucuá y Sport Iribucuá. Ahí están las informaciones instantáneas con el compañero Pablo Acuña, que nos mantiene informado también durante este compromiso. Señoras y señores, a ver qué pasó allí. Vicente Paniagua, tiro libre para Arendá. Sí, señor. La peor parte creo que llevó Prieto en este caso tras la última jugada, chocando con Ortiz. Y que el árbitro dice que es tiro libre, que ya se cobró, Blas Antonio. Bueno, a ver, marcamos el tiempo de juego, miramos el cronómetro, a ver cuántos minutos de partido. 87 del partido, 1 para el Sportivo Brenda, 1 para San Nicolás. 87, ahora 88 ya, 43 minutos, segundo tiempo de partido. Aquí tiene la pelota Fernández. Fernández sale con Sanabria.
Sanabria habilita a su compañero Hugo Sanabria, el otro Sanabria del partido. Termina. Bueno, terminó afuera ese esférico, entonces lateral ahora corresponde para Villarenda. Augusto Sanabria para cumplir. Augusto Barrios, digo bien, Augusto Barrios. Juega con Da Silva, saca como puede la defensa, otra vez Barrios. Queda para Fonseca el rebote. Sale Fonseca. Termina lanzando, cambio de frente, divide las acciones. Gana Nico Mateo en esta dividida. Con golpe de cabeza Lescano, saca a un costado. Ricardo Lescano, habrá lateral en zona de ataque para el conjunto albirrojo. Sí, señor, y aparece bien acomodando, o incomodando, mejor dicho, a Lescano. Richard Baez, en este caso, en esta ocasión, desacomodando para que pueda sacar a un costado un poquito más cerca, ahora que tiene un lateral el conjunto deportivo Arendá. Ahí está Nico Mateo, lanza el pelotazo. A ver, atención, saca media la defensa. Queda aquí para Baez. Intenta rematar con la pierna zurda. Termina prácticamente errando ese esférico. Y ya cerca de la finalización. Ya 89 minutos, cerca de 90. Tiempo reglamentario. Vamos a ver también cuánto adiciona el árbitro. Aquí aparece Paredes. Luis Luján Paredes. Aquí la marca de Aníbal Lescano. Habrá lateral y la posibilidad de poder cargar a Vicente Paniagua. Sí, señor, y esta vez un poco más cerca, ya casi ahí en el banderín del tiro de esquina. Tiene a su favor lateral el conjunto deportivo Arendá. Vamos a ver cuánto adiciona también los árbitros, en este caso que no adiciona mucho a estos árbitros, Blas Antonio. Así es, veremos. Vamos a estar atentos. La adición del señor Alberto Aguilar. Aquí tiene la pelota el representativo albiverde, el que despeja desde el fondo. Aquí saca como puede el jugador Augusto Barrios. Aquí Pavón le gana en este mano a mano. Sigue Pavón. Ahí está Pavón, avanza San Nicolás. Ahora sí, sale Martínez, la marca bien. Colaborando también la zona defensiva. Ahí está el Jorge Luis. Bueno, termina cediendo el pase, pero no hubo conexión, no hubo precisión en esta salida. Y ojo, se complica San Nicolás también. Ahí está Paredes, va Paredes para el segundo. Deja para, a ver, este es el jugador Da Silva, que no pudo rematar. Y aquí va a ser salida para San Nicolás. Bueno, pasó de todo aquí. No sé si hay un empujón después porque les tiraron a Alan Da Silva. Pero yo tengo entendido, Blas Antonio, que el error fue de Paredes, que tuvo ya esa posibilidad de poder pegarle al arco, de que no se anima para nada entonces, de tratar de retroceder esa jugada que tenía toda la posibilidad, el arco en sí, para poder pegarle de una, y retrocede y convierte falta en ataque, que es producto salida entonces para el conjunto de San Nicolás. Bueno, Luis Aymar Luján Paredes termina también reclamando y pidiendo después, posteriormente, cambio también. Creo que ya tiene problemas físicos el lateral o el extremo ahora de Villarenda. Aquí aparece Cubilla. Cubilla lanza el pelotazo largo. Atención, Ortiz. Quería Ortiz, pero aparece aquí en la marca el jugador Jorge Luis Martínez. Saca como puede. Fernández en la marca. Aquí Ismael Cuevas. Cuevas levanta la pelota. Aquí queda para Barrios. Termina sacando así como venía esa pelota. Peina Da Silva, a ver, atropella Ismael. Saca la defensa otra vez. Queda para Fonseca. Partido muy luchado. El rebote queda aquí para Cubilla. Cubilla habilita para Santander. Pica Santander. Vamos a ver qué hace el 21. Santander se frena. Prieto en la marca. Aquí saca como puede el jugador Ortega. Y va a ser córner para San Nicolás. Sí, señor. Y a los últimos ya se está jugando el minuto de adición. 2 más. Entonces, de adición que se está jugando, se gana un tiro libre de esquina importantísimo al conjunto de San Nicolás. Esta vez se apuró Michel Escobar. Entonces, la defensa, que estaba solito, tenía toda la posibilidad de poder sacar de una solito. Entonces, y revienta hacia un costado, que va a ser tiro de esquina para el San Nicolás. Corner, punta derecha para Sport San Nicolás. Cristian Fonseca se va para cumplir. Fonseca para levantar. Ya está el centro, arriba la pelota. Saca la defensa, ahora sí complementa Baez. Queda para Luis Luján Paredes.
Este es Luján. Avanza con la pelota, habilita ahora a Morel, avanza Arendá, a ver para quién, para Báez, deja para Cuevas, ahí está Cueva, pica Cueva, ya entra en el área, a ver qué hace Cueva, elude a su marcador, ahora termina sacando la defensa y fue lo último del partido. Señoras, señores, termina este compromiso con este marcador final. Sportivo Arendá 1, Sport San Nicolás 1. Sí, señor, termina el empate, un partido muy picante a los últimos minutos. Primeramente, salía a buscar más el conjunto de San Nicolás y que lo consigue también con ese cabezazo para abrir el marcador. Ortiz, el jugador, el número 10, Cristian Ortiz, con ese marcador estaba ganando el conjunto de San Nicolás primeramente en el primer tiempo 1-0 y después a los descansos, y entonces el Sportivo Arendá viene a buscar el empate y creo que tengo entendido también en las alturas que terminó siendo más el Sportivo Arendá, ya con algunas lesiones también, y después que termina teniendo esa posibilidad desde los puntos penal que pudo anotar Fabio Caballero. Excelente también la ejecución de este jugador, el número 10, que debuta hoy con la camiseta del conjunto del Sportivo Arendá. Y después a los últimos minutos que viene a buscar más el conjunto del Sportivo Arendá el triunfo, que sería que ya tuvo también 2 ocasiones más para poder llegar, para poder ampliar más la ventaja. Un partido muy parejo a lo último, que termina también un poquito más del conjunto local, pero que termina siendo más también del conjunto de San Nicolás, que lo pudo controlar a los últimos Blas Antoni. Así que un buen partido que estuvimos viendo aquí nosotros, como siempre, brindando también a la gente que pudo acompañar con nosotros también a través de nuestro canal de YouTube. Así es que un partido muy parejo que termina 1-1 este compromiso, Blas Antonio. Bien, se repartieron los puntos aquí en Arendá. Sportivo Arendá y Sport San Nicolás igualaron 1-1. En la primera etapa había marcado el tanto de la apertura Cristian Ortiz con golpe de cabeza, y desde el punto penal empató Fabio Caballero. Termina el partido entonces así, de esta manera, señoras y señores. Fecha número 3, campeonato de la Liga Deportiva Uribucuá de fútbol. Voy con el compañero Pabli también para una ronda comercial para ir ya cerrando este trabajo el día de la fecha. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Estamos finalizando una cobertura más. Yo quiero agradecer siempre a quienes hacen posible esta cobertura. Gracias a Despensa y Carnicería Armando, la familia Almada Silva. Muchas gracias al amigo Johnny. Comería El Amigo. Muchísimas gracias al señor Concepción Caballero por auspiciar esta cobertura. Comercial Santa Elena, de la familia Báez Martín, al amigo Ricardo Báez, familia, muchísimas gracias. Gracias a Compasa Arendá, de la familia Silva López. Gracias a Despensa y Carnicería Daisy Mariela, también al amigo Diego, y a la doctora Daisy también, muchísimas gracias. Gracias a RM Construcción de Roque Martínez, gracias por el respaldo. Agradecemos a Despensa y Carnicería San Isidro, Daisy San Isidro, al señor Blas Martínez y también a la señora Claudia Morínigo, muchísimas gracias. Agradecemos también a Despensa y Carnicería Lari, de la familia Báez, a don Leónido y familia, muchísimas gracias. Gracias a Vidrería 33.13 del amigo Felipe Domínguez, muchísimas gracias también. Restaurante Borí Borí, al amigo Víctor Lescano y familia, muchísimas gracias. Gracias al abogado Fernando Gómez Paniagua, también con nosotros, muchas gracias por el respaldo. Agradecemos a la doctora Raquel González Draquefort, doctora abogada también, muchísimas gracias por el respaldo. A la licenciada Lilian Silguero, agradecemos a la licenciada Lilian Silguero también por respaldar nuestro trabajo. Gracias a Acus Bodega del licenciado Freddy Acuña también. Después del partido, por supuesto, vamos en el local de Acus Bodega, que está frente mismo de la cancha. Agradecemos a Don Lesca Comerciales, de la familia Lescano. Muchísimas gracias al amigo Ricardo Lescano y familia por respaldar también. Agradecemos, por supuesto, a nuestro presentador exclusivo de cada transmisión, que es Fran Sport. Muchas gracias también. Todo tipo de prendas deportivas que esté necesitando en Fran Sport, local en Yacycañé. Agradecemos a Fran Sport. Como así también agradecemos a Multimedia Internet, servicio digital. Muchísimas gracias también. Está con nosotros también en cada cobertura. Y por supuesto a Casa Alex, del amigo Alcides Mareco, el presentador exclusivo de los resúmenes también. Agradecemos infinitamente. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Ahí están viendo las imágenes, por ejemplo, los jugadores ahí del Sportivo Arendá, con, por supuesto, con el
protocolar despedida después del partido. Quiero repasar los resultados de la categoría primera. Culminó ganando Nacional 1-0 a San Juan. Yo había pasado un empate. Nacional ganó 1-0. 1-1 Nueva Estrella 2 de Mayo. 6-1 Sport Unido a Sport Santa Isabel. El empate fue también del Sportivo Uruguay con Ibupuná. Con este resultado, el Sportivo Vigarendá está quedando con 7 puntos. Atrás está 4 puntos, 6 puntos, mejor dicho. También Ibupuná 7 puntos. Con diferencia de gol estaría liderando nuevamente el Sportivo Vigarendá. Después está el Sport San Nicolás con 4 puntos, que hoy sumó un punto. Y bueno, acá tenemos 3 de febrero ganó 1-0 a Cerro Verde por el Interserial. Y después los otros resultados que van a estar viendo en la página oficial de Pulse Sport Más. Y bueno, nosotros agradecemos el apoyo a la gente que están sumándose en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, nosotros que recién estamos iniciando en este canal, queremos siempre pedirles la ayuda para que podamos seguir creciendo, sumar suscriptores y crecer en el canal. Y nos reencontramos el próximo domingo, si Dios permite. En este mismo campo de juego se va a estar disputando el compromiso entre el Sportivo Vigarendá y el Sport Ibupuná, prácticamente los punteros de la Serie A. Entonces va a ser un lindo partido nuevamente. Y bueno, me despido, ya nos vamos. Hasta entonces.